Bienvenidos nuevamente, muchísimas gracias por acompañarnos en esta instancia donde vamos a ejercer el derecho, el poder de votar informados. Y vamos a darle la bienvenida a los 8 candidatos presidenciales de esta primera vuelta del 16 de noviembre aquí en Estudio 1 de Canal 13. Saludamos primero a Franco Parisi. Buenas noches, candidato. Hola, Soledad. Y bueno. Un saludo para la candidata Janet Jara. Janet, buenas noches. Muy buenas noches. Nos acompaña también y le damos la bienvenida al candidato Eduardo Artés. Muchas gracias. Nos acompaña también el candidato José Antonio Kast. Buenas noches, candidato. Muy buenas noches a ustedes y a Chile. Está con nosotros la candidata Evelyn Matei. Buenas noches. Hola, buenas noches. También con nosotros el candidato Johannes Kaiser. Buenas noches, Johannes. Muy buenas noches, gracias por la invitación. Le damos la bienvenida al candidato Marco Enrique Sominami. Buenas noches a ambos y a las y los chilenos. Gracias. Y también terminamos con el octavo de nuestros candidatos. Bienvenido, Harold Maynicos. Buenas noches, Harold. Buenas noches, Soledad. Buenas noches, Iván. Bien, las reglas de este debate, en parte ya las hemos comentado, incluyen el formato y su mecánica. Lo más importante es que fueron dadas a conocer, más importante aún, aceptadas por los 8 comandos de los respectivos candidatos antes de confirmar su participación, por lo que confiamos en que todos los candidatos obviamente van a cumplir con estas reglas y normas ya sorteadas y aceptadas. Y la ubicación en el set y el orden de precedencia en cada una de las etapas. En este primer bloque con 1 minuto de libre disposición, luego con las preguntas, todo el orden, todos los detalles han sido sorteados de manera pública y en presencia de los comandos de cada uno de los candidatos. Tenemos un formato muy interesante y lo primero es comenzar con 1 minuto inicial de libre disposición para cada uno de los candidatos. Y comenzamos con Franco Parisi. Gracias. Ya los diagnósticos están bastante claros en la mayoría de los temas de seguridad, de salud, de educación. Pero hay un tema que a nosotros en el PDG nos preocupa y mucho. Hay más de 2 millones de mujeres endeudadas en DICOM. No pueden dormir bien. Han usado esa plata, esa deuda, para pagar el supermercado, para pagar las cuentas de la luz y básicamente para cuidar a su familia. Nosotros creemos que tenemos que ayudarla. Unas primeras medidas, si es que soy electo presidente, va a ser permitir un retiro responsable y no inflacionario, donde el gobierno, en este caso mi persona, vamos a negociar con las instituciones financieras que te están cobrando más de un 40% de tasa de interés como máxima convencional. Nosotros creemos que hay que cuidar a nuestras mujeres. 2 millones de mujeres endeudadas no es bueno. Y están los recursos. En la AFP reciben una tasa de un 7%. Claramente queremos cuidarlas. Gracias, candidato. 1 minuto de libre disposición para comenzar este debate. Janet Jara. Muchas gracias. Chilenas y chilenos, a un mes de las elecciones ustedes van a escuchar muchas promesas y cantos de sirena en estos últimos días. Pero yo quiero ser precisa y clara. Para hacer los cambios que Chile requiere, se necesita experiencia, convicción, decisión y mucho corazón. Fui la ministra que, a pesar de la oposición de algunos aquí presentes, logró llevar adelante una reforma que permite que los jubilados y jubiladas de nuestro país reciban algo de dignidad después de toda una vida de trabajo. Y seré la que implementaré con cambio, con tranquilidad, con justicia, los cambios que nuestro país necesita. Sabemos que necesitamos crecer, generar más empleo y también sabemos que necesitamos que ese crecimiento le llegue a todas las familias chilenas. Más del 90% de los hogares de nuestro país no alcanza a llegar a fin de mes y lo haremos creando el ingreso vital y cuidando el empleo. En materia de seguridad, no me temblará la mano para perseguir a los delincuentes en la frontera, en los barrios o en las esquinas y levantaré el secreto bancario para perseguir al narcotráfico y a los corruptos. Es el minuto de Eduardo Artés. Como es tradicional en Chile, cuando falta dinero, cuando hay que hacer caja fiscal, se le echa todo encima de la espalda a los trabajadores. Así hay candidatos de ultraderecha, por ejemplo, que dicen que van a dejar en cesantía a 400.000. En fin, hay una discusión sobre la cifra de funcionarios públicos. Hoy día, en el hospital Gustavo Fricken están en huelga de hambre porque el gobierno no pasó a planta a los trabajadores, que son más de la mitad allí. El gobierno donde estaba la ministra Jara, por cierto. Pero también de aquello tenemos un paro anunciado por la Confusam para el día 28, 29 y 30 de este mes, justamente porque mantienen ya por segundo año
Ojo, por segundo año congelado lo que es el per cápita en salud. Gracias, Eduardo Artés. El minuto inicial, José Antonio Cast. Chile vive hoy una crisis muy profunda, una emergencia, por temas de delincuencia, inmigración ilegal, por falta de crecimiento, por falta de empleo, crisis social en temas de vivienda, temas de educación, temas de salud. Y esto no es casualidad. Los gobiernos de izquierda anteriores y sobre todo la mala gestión de este gobierno tiene una tremenda responsabilidad. Y necesitamos un cambio profundo, un cambio real, un gobierno de emergencia que nos permita combatir al crimen organizado, que nos permita cerrar nuestras fronteras a la inmigración ilegal y que nos permita despegar como país para generar mucho más empleo. Nosotros tenemos el carácter, la decisión y la voluntad y lo más importante, las ideas y los equipos para llevarlo adelante. Por lo tanto, los invito a apoyarnos en la candidatura presidencial, pero también en la candidatura parlamentaria, porque necesitamos un parlamento para Chile, para que muchas de estas cosas se hagan realidad y podamos mejorar la seguridad y la prosperidad. Chile va a volver a ser el país más seguro de Latinoamérica y la prosperidad volverá a sus hogares. Muchas gracias, candidato. El minuto de libre disposición de Evelyn Matei. Muchas personas se preguntan si una mujer puede liderar la lucha contra el narcotráfico, contra el crimen organizado, contra la delincuencia y también la inmigración desatada. Yo me he formado en un mundo de hombres. Me ha costado, al igual que a cualquier mujer chilena, el doble que a los hombres que me escuchen y el triple que me respeten. Y nunca he pedido un favor y nunca he agachado la cabeza. Mientras todos aquí hablan de la mano dura desde el escritorio, yo he estado ahí en terreno, con nuestros patrulleros, con grandes resultados, viendo que las detenciones que hacían no fueran declaradas ilegales después por la justicia. Yo le pido a todas las mujeres que saben lo que nos cuesta, que me apoyen y que demostremos que en Chile una mujer puede hacerse cargo de la economía y también de la delincuencia y dejar a nuestro país donde debe estar. Juntas lo vamos a lograr. Muchas gracias, Evelyn Matei. Un minuto de libre disposición para el candidato Johannes Kaiser. Muchas gracias, compatriotas. Yo los quiero invitar a acompañarnos en un sueño de país que se recupera de las heridas que le han infligido quienes han atacado a nuestro sistema de seguridad, de las heridas que le han infligido quienes han detenido nuestra economía, quienes han destruido nuestro sistema educacional. Los invito a acompañarnos porque es un país que tiene un destino manifiesto de grandeza en su expansión hacia la Antártica, en su mirada hacia el Asia, su comercio hacia el Asia y por supuesto en su integración regional. Somos también un país que tiene que hacerse cargo de la necesidad de velar porque las nuevas generaciones que lleguen sean suficientes para reemplazar a nuestra población actual. Y es por eso, entre otras cosas, pero también por razones morales y éticas, que reconocemos el labor de nuestras mamás. Queremos que Chile se transforme en el mejor país del mundo para ser mamá. Y es por eso que estamos instalando la PGU Mamá. 50% más de PGU para la mamá de un niño, 75% para 2 y 100% para la mamá de 3 y más niños. Muchas gracias. Muchas gracias, candidato. Es el minuto de libre disposición de Marco Enrique Sominami. Buenas noches, Chile. Para nosotros la campaña recién comienza. Han pasado ya 11 años de acusaciones injustas en expedientes vacíos en que me involucraron. Fui declarado inocente hace pocos días. La campaña entonces recién parte. Me bloquearon y me sacaron del debate público, pero resistí y nunca me rendí, también por ustedes. Me querellaré para averiguar la verdad, quién movió esto. Ahora, lo importante son ustedes, para que no se repita. Y creo que esto no es un concurso de promesas. Por eso he planteado hasta el cansancio que se requiere la verdad. Y no esta condición rara en que ustedes son votantes obligados por el voto obligatorio. Son espectadores impotentes porque el debate está secuestrado por coaliciones y liderazgos que ya tuvieron su chance y fracasaron. Yo quiero que Chile vuelva a crecer, pero no por cualquier razón. Vuelva a crecer para protegerlos. No hay posibilidad de crecimiento en Chile si no todas y todos juntos. Somos un pueblo grande, eficiente y trabajador. Solo nos falta pensar más grande, llegar más lejos. Por eso, después de lo que viví y por ustedes, me siento más preparado que nunca para llevarlos a un Chile más grande, más moderno y más justo. Muchas gracias, Marco Enrique Sominami. Su minuto de libre disposición para el inicio. Harold May Nichols. Puntito rojo, gana palabra. Eso parece decir aquel abogado que ante un dictamen de la Corte Suprema simplemente dijo cambiamos la URL y seguimos operando. Eso es lo que ha pasado. Le hemos perdido el respeto a la institucionalidad. Nosotros lo vamos a recuperar.
Y vamos a partir por la institución más importante de todo el país, el hogar. El hogar es sagrado y no queremos más beneficios ni atenuantes a quienes lo vulneran. Necesitamos penas más severas para que no haya más portonazos, más turbazos, ni más asaltos. Se lo imploro yo, que sufrí uno de esos con mi familia. Terminaremos con la industria del miedo, no más espacio al terror. Pondremos tarjeta roja a la violencia y a la delincuencia, y así recuperaremos el respeto a nuestras instituciones. Amo Chile, me mueve Chile, y con tu voto le devolveremos el alma a Chile. Muchísimas gracias, candidato, por su intervención también. Vamos a seguir con el primer debate temático. Cada uno de los candidatos tendrá un minuto para responder preguntas que les vamos a hacer con Soledad, y posteriormente se abrirá un espacio de diálogo entre los candidatos donde cada uno tendrá también un minuto para intervenir. Quien parte este diálogo, quien recibe la primera pregunta, también fue sorteado. Bien, el primer tema es seguridad, crimen organizado y narcotráfico, que fue elegido por ustedes a través de la votación a la cual los convocamos a través de T13.cl, y fue elegido con un 38.7% de las preferencias. Es sin duda el tema que hoy día causa más preocupación entre los chilenos y entre los votantes. Por ende, la primera pregunta es para Janet Jara. Candidata, el gobierno va a proponer una reforma constitucional para permitir el despliegue de las Fuerzas Armadas en la frontera, algunas misiones bien concretas, sin necesidad de aprobación periódica del Congreso. Todavía no hay reglas de uso de la fuerza y en general la reforma no ha entusiasmado demasiado al Frente Amplio y menos al Partido Comunista, que es su partido. ¿Usted apoya esa reforma? Sí, yo la apoyo. Y déjeme decirle que la apoyo principalmente porque creo que el tema de seguridad pública en nuestro país, que está presente como prioritariamente en esta encuesta, también lo vi y lo recibí en cada una de las regiones que visité en la gira nacional que hice, que lamentablemente no fue muy cubierta por los medios de comunicación, hay que decirlo, pero lo vi como un dolor presente en la ciudadanía. Y al contrario de lo que algunos creen, yo no creo que el tema de la seguridad pública, Iván, sea un tema de derecha o de izquierda. Es un derecho de las personas poder vivir tranquila y dormir tranquila. ¿Y qué le parece? Así que, sin duda, la voy a apoyar. ¿Y qué le parece que en la parte más izquierda de su coalición haya remilgos con esta cosa que usted apoya y que el presidente parece también apoyar? Mire, yo creo que en este proceso han habido muchas objeciones varias veces porque se colocaban indicaciones a proyectos de ley que los llevaban, ¿cierto?, más allá de lo que era el objetivo principal que se había puesto. Yo en este caso lo primero que voy a esperar es que se presente el proyecto y ahí que se dé el debate. Hay que ver bien el alcance. Yo entiendo que esto es una medida efectiva para poder precisamente desplegar militares en frontera que han contribuido. Y en mi gobierno no solo vamos a continuar con esta política, sino que además vamos a crear una unidad de carabineros como policía fronteriza. Muchas gracias, Janet. Bien, candidato Kast, la pregunta para usted. Ha sido muy claro respecto de la inmigración irregular en nuestro país. Quiere darle carácter de delito y además los quiere expulsar. Eso a partir de que usted eventualmente sea presidente. La pregunta es más concreta respecto de la realidad actual. ¿Qué va a hacer con los 336.000 inmigrantes ilegales que ya viven en nuestro país? ¿Usted los va a perseguir para expulsarlos? En esto lo primero que hay que decir es que hay que cerrar las fronteras como corresponde y no dar ninguna señal adicional para que más personas lleguen a Chile. Lo primero es decir, nosotros no vamos a hacer ninguna regularización masiva, ni siquiera de los que hoy día están, como usted señala, de esos 300.000 personas que están aquí, no van a haber regularizaciones masivas. ¿Qué va a hacer con ellos? No van a haber beneficios sociales para las personas y por lo tanto los vamos a invitar a abandonar el país. ¿Cómo se les invita a abandonar el país? Se lo pregunto por si usted maneja el costo, un segundo candidato, por si usted maneja el costo que tiene expulsar a un inmigrante legal de nuestro país. Eso ya tiene una cifra, son 3.3 millones de pesos por cada uno de esos inmigrantes ilegales. Sí, yo no he entrado a rebatir la cifra, pero hemos calculado que con un avión de 100 personas uno podría hacer viajes charter de 100 millones de pesos por avión y esas mismas personas van a colaborar a pagar su pasaje de salida de Chile, porque es mucho más económico, más que retenerlo en Chile, pedirle que colabore para que vuelva a su patria. Y cuando tenga sus papeles al día, si quiere volver a entrar, va a entrar por la puerta, nunca más por la ventana. Ok, pero yo le hago un cálculo, ¿no? En un vuelo, 120 inmigrantes, sí. Un vuelo que cuesta 100 millones de pesos, usted lo acaba de decir, coincidimos en las cifras, sacamos las cuentas, usted necesitaría 2.800 vuelos, lo que da un total de 296 millones de dólares. ¿Se va a gastar esa cifra? Primero, sin contar todavía la persecución, mire, de esos inmigrantes. Cuando uno da una señal clara, la gente toma decisiones oportunamente.
Y muchas de las personas van a tomar una decisión oportunamente de salir antes para poder volver por la puerta, si que así les interesa. Pero claramente con nosotros no van a haber regularización masiva y va a haber expulsión. Gracias, candidato. Nos corresponde preguntarle a Johannes Kaiser. Johannes, candidato, en su programa usted plantea restablecer el Estado de Derecho en las zonas tomadas por el narcoterrorismo. Y la pregunta es, ¿cómo se hace eso? Usted habla hoy en la mañana en una entrevista en El Mercurio sobre las normas de la Convención de Ginebra, sobre la aplicación de la ley marcial. ¿Se trata de una guerra interna a la que nos enfrentamos? Bueno, si le creemos al presidente de la República, que dijo en algún momento que habían grupos armados con pretensión territorial, y efectivamente hay sectores en los cuales no puede entrar nuestra fuerza pública, entonces nosotros podemos considerar de que la resistencia es de tipo armado y bastante más organizado que solamente lo que daría un grupo de bandidos. Ahora, nosotros nos hemos hecho cargo que una de las primeras formas de combatir todo esto va de la mano de lo que es la reforma del Poder Judicial y la Fiscalía. En esa materia yo no me pierdo, y yo creo que más de un candidato aquí reconoce la necesidad imperiosa de despolitizar el sistema judicial, lo cual nos permitiría por lo demás también avanzar sobre los grupos que tienen cierto tipo de protección política, como son aquellos que están actuando en este momento también en el sur de Chile. Sobre ese punto usted plantea un poder judicial con autonomía e imparcialidad especialmente protegidas. La pregunta es, ¿cuál autonomía y cuál imparcialidad? Usted ha criticado, lo acaba de hacer, digamos, acaba de criticar al Poder Judicial, dice que algunos son activistas solapados o abiertos, que derechamente han estado cerca de la prevaricación, sino derechamente en ella. ¿Es la autonomía, la imparcialidad que a usted le parecería, que al Ejecutivo le parecería? ¿Cómo se vive eso? No, si usted ve el proyecto de reforma constitucional que yo presenté para el nombramiento de jueces de la Corte Suprema, introduce el elemento del sorteo, es decir, saca a los políticos del sistema de nombramiento. Yo lo que quiero es que los políticos no nombren a los jueces, para que los jueces no le deban favores a los políticos. Eso. Muchas gracias. Gracias. Bien, candidato Harold May Nichols, en su programa de 45 páginas, ¿no?, en materia de seguridad, usted habla de abordar estas urgencias ciudadanas y detalla dos temas que me parecieron interesantes: aumentar la dotación de carabineros y establecer cómo se va a desarrollar la colaboración con el personal municipal. Dos preguntas: aumentar la dotación de carabineros, ¿a cuánto? Y lo segundo, ¿qué nuevas atribuciones le daría usted a las policías municipales? ¿Armas, por ejemplo, o se queda en el ambiente preventivo? Bueno, respecto de lo primero, nosotros tenemos que redistribuir los 63.000 efectivos de carabineros que tenemos. Creemos que hay algunos que cumplen demasiadas funciones administrativas. Tenemos que volver con los carabineros a la calle y el ideal sería aumentar al menos en un 25% la cantidad del personal de carabineros para distribuirlo en todo el país. ¿En qué plazo, candidato? Bueno, los 4 años. La formación de un carabinero no es inmediata, claro, se toma su tiempo. No es que al otro día abre los cupos y ya son carabineros, digamos. ¿Y sobre las policías municipales? No, yo no estoy de acuerdo con dotar con armas a las policías municipales. Me parece muy, muy arriesgado para la seguridad pública, porque si no hay gente preparada en nuestras Fuerzas Armadas o Fuerzas de Seguridad, podemos terminar lamentando muchas tragedias. En otro ámbito, pero siguiendo en el ámbito de la seguridad, ¿no?, en este contexto, usted ha dicho, lo que sí debemos revisar es la irreprochable conducta anterior. Es un beneficio, dijo, solo para delincuentes. Sí. ¿Qué pretende hacer con esa figura judicial, además? Que se acabe. Los que no cometemos delitos nunca utilizamos eso, que es un deber, que no puede ser un privilegio. ¿Se puede mover la aguja con eso? Al menos las sanciones van a ser más drásticas. Bien, gracias, candidato. Nos corresponde preguntar a Franco Parisi, a propósito de lo que conversábamos. Usted, en materia de seguridad, Franco, propone crear una policía municipal armada. ¿Qué facultades? ¿Qué tipo de armas? ¿Armas de fuego igual que carabineros? ¿Cómo funcionaría? En un comienzo, armas no letales, como las taser. Yo he vivido en otros países donde sí existen. Creemos que se necesitan más policías y policías municipales. Lo que estamos haciendo ahora es casi un crimen con nuestros guardias municipales. Lo estamos mandando casi al patíbulo. Son los primeros en llegar por distintas razones, no vengo a jugar aquello. Pero ellos son los que están enfrentándose a los criminales y tienen para defenderse nada más que un walkie-talkie. En un principio taser, ¿y después? Vamos viendo la evolución del proceso. Este es un proceso que va a tener que tomar mucho tiempo, pero digamos las cosas como son. Que la decisión administrativa dependa de los alcaldes, pero la decisión técnica tiene que depender de Carabineros.
Ya, esa es la regulación. Digamos. Sí, claro. Otra cosa, los barcos cárceles que Sí. salieron en su franja. ¿Cuánto cuesta un barco cárcel? ¿Cómo funciona? ¿Quiénes van adentro? ¿Los gendarmes están igual de presos que los presos? ¿Cómo se administra una cosa como esa? Se administra de la misma forma que se administra una cárcel, donde están los gendarmes a cargo del control interno y externo, la Armada. El costo va entre 4 y 5 millones de dólares para arrendarlo y construirlo, vale un poquito más, pero son proyectos de largo plazo. El último barco que salió ya a retiro fue en Estados Unidos, que duró 25 años allá en el Bronx. Muchas gracias, Franco. Candidato Artés, usted ya advirtió con tomarse las calles en caso de quien está en estos momentos a su izquierda, José Antonio Kast, llegue a la presidencia de la República. En un foro en la Universidad Católica, él ya le respondió, y bastante claro, el día que arroje una piedra o lance una molotov, le va a caer encima todo el peso de la ley. ¿Esto usted lo alienta más aún o lo desincentiva? Bueno, lo primero, que es un tema de contención que tiene, como se llama, el candidato Kast. ¿Ya? Él no comprende, no le voy a decir que tenga una comprensión marxista, porque sería mucho pedirle, ¿ya? Pero que un poco, por lo menos, de sociología, que entienda que en la medida que funcione en recorte, que se recorten los derechos sociales que ha sido alcanzado a través de la lucha y de las peticiones de la gente, claro que la gente va a salir como sale hoy día en Ecuador, en Perú, en Argentina y en otros países a exigir sus derechos. Pero en su caso... Y yo soy un trabajador de la educación, y si eventualmente no estoy yo de presidente, está él, yo voy a salir con los míos, indiscutiblemente que sí. ¿Y le va a caer todo el peso de la ley? Bueno, él se entenderá la ley a su manera, pero la ley está inclusive para transformarla. Y además te voy a decir una cosa, la lucha de los trabajadores da muchas veces lo que la ley niega. O si no, en el levantamiento del 2019 se logró, por ejemplo, que se planteara el sueldo mínimo de 500.000 pesos. Gracias, candidato. Evelyn Matei, el problema de la seguridad, lo que lo estamos viendo en esta conversación, está ligado con el de la migración irregular. Usted plantea en su programa eliminar privilegios a migrantes. Una pregunta es, ¿de qué privilegios habla? Y lo segundo, hay varios candidatos acá presentes que han hablado de eliminar beneficios sociales para los irregulares. En Chile, el cardenal Chomalí dice que eso es impensable. ¿Usted propondría eliminar a los irregulares y a sus hijos de los beneficios sociales? En este momento, los migrantes, hijos de migrantes, por ejemplo, tienen preferencia por sobre los hijos de los chilenos en las salas cuna. Eso a mí no me parece. Jamás les quitaría ni el derecho a salud ni el derecho a educación a nadie. Pero en igualdad de condiciones. ¿Perdón? Pero en igualdad de condiciones. Pero primero los chilenos. No, siempre primero los chilenos, siempre. Y lo que sí es que uno tiene que entender que si que uno les quita, por ejemplo, el derecho a ir al colegio, lo único que está haciendo es ponerle en bandeja a esos jóvenes al crimen organizado y al narcotráfico. Por eso que claramente tienen que estar en el colegio, lo cual no significa que los estemos regularizando. Pero son personas, son seres humanos y tienen que tratársele como tal. Usted plantea 5 cárceles, 3 de ellas de alta seguridad. Le queda poco tiempo, pero uno, ¿insistiría en ampliar Santiago 1 en ese mismo modelo? Y lo otro, ¿se compensa los lugares que estén cerca de donde se instalan esas cárceles? No pueden estar en Santiago las cárceles de alta seguridad. Obviamente que no se les pueden bloquear las señales ni nada. Siguen operando desde las cárceles. Por eso que las cárceles de alta seguridad las vamos a construir en el desierto. Muchas gracias. Bien, candidato Marco Enrique Sominami, vamos a su propuesta en materia de seguridad. En el punto 3 dice, queremos policías que protejan, no que duden. ¿Están dudando las policías hoy? ¿En qué caso? Póngame un ejemplo. Yo pienso lo siguiente, que la seguridad es la primera de todas las libertades. La seguridad es un tema técnico y no político. Y con Carabineros todos hemos sido pecadores y hemos politizado esa institución. Ahora déjeme decir 2 cosas. Yo escucho y sumo que los 5 candidatos de la derecha nos están diciendo cosas que no son financiables. Proponen, escúchenme bien, bajar el presupuesto fiscal, pero cuando reviso sus programas de gobierno quieren aumentar un 2 o un 3% del presupuesto. No calza la cifra. Nos vamos a meter en esos temas, pero acá la pregunta es concreta. ¿Dudan las policías hoy? Las Carabineros de Chile hay que fortalecerlos, institucionalizar, hacer un pacto todos nosotros de no seguir politizando esa institución. Yo propongo lo que hace la policía española, que es darle más profesionales, armas eléctricas, profesionalizarlo y no seguir entre todas y todos mintiendo a la Carabineros. No hay cómo formar 10.000 carabineros. Aquí van propuestos 10, 20, 30.000.
No, cierto, no están los recursos, eso no está financiado. Afinemos la pregunta. Si una turba ataca a palos a un carabinero, él usa su arma de fuego en ese momento para defenderse, ¿no? Y termina matando a uno de los delincuentes. ¿Usted respalda a ese carabinero o presentaría una querella por el uso irracional de la fuerza? Lógico. El orden es la prosperidad, el orden es la paz. Lógico. La protesta tiene que tener protocolos y pactos. Yo detesto la violencia, Soledad. Estudié en la Universidad de Macul con Grecia, nunca tiré una molotov. Entiendo la rabia, pero la rabia no se hace con violencia, menos con las instituciones. Gracias, candidato. Bien, agradecemos al candidato y a todos los que han expresado su opinión en estos momentos. Corresponde ahora abrir un espacio para que ustedes debatan, discutan y conversen además acerca de la seguridad de sus propuestas. Hay un sorteo que está además determinado. Pero exactamente. El sorteo determinó que va a ser Eduardo Artés el que va a comenzar este diálogo, pero ¿cómo va a funcionar? Va a funcionar de la siguiente manera: cada uno de ustedes va a tener la posibilidad de referirse a un punto que nosotros queremos poner editorialmente en este debate. Lo dijimos en Tele 13, la muerte de Esteban Hermosilla nunca debió ocurrir, ¿no es así? Si miramos ese hecho en detalles vamos a encontrar los principales problemas de nuestra sociedad que hoy están preocupando a los chilenos. En el centro, Esteban, un niño amado, formado por una familia, educándose en una red de colegios CIP que tiende a la excelencia. Tenemos también a dos delincuentes, ¿no?, con un extenso prontuario y que probablemente, y aunque esto suena a una provocación, deben haber tenido pocas posibilidades en la sociedad chilena. Tenemos por otro lado delincuentes conocidos, delinquiendo desde el año 2013, condenas y detenciones, pero la justicia en ningún caso fue capaz de atajarlos a tiempo. Tenemos la defensa ciudadana, ¿no?, que nos lleva a la justicia por las propias manos. Y finalmente una cárcel donde los delincuentes atacan con fuego a otros delincuentes en un video que ha sido grabado en la misma cárcel y viralizado. Si tuviera una bala de plata, entonces, ¿no?, en este problema que muestra todo el crisol de la sociedad chilena, ¿por cuál comenzarían? ¿Por dónde partir, Eduardo Artés? Bueno, lo primero, indiscutiblemente, hay que tratar con mucha firmeza a la delincuencia pura y dura. Y cuando digo de firmeza, yo quiero recordar que en la pasada elección presidencial, cuando yo planteé que en las cárceles hubiera una actitud de reeducación a los presos a través del trabajo, que indiscutiblemente los delincuentes tienen pavor frente al trabajo, tienen horror frente al trabajo, fui poco menos que acusado de violar no sé qué cantidad de derechos. No tiene que gastarse el minuto al tiro, ¿eh? La idea es que dialoguen en este bloque. Es lo que una de las cosas que estaba planteada y que hoy día veo que algunos plantean cosas mucho más superiores. A ver, escuchemos, José Antonio Kast. Bueno, es clave recuperar el control de las cárceles, pero para eso requerimos cárceles de máxima seguridad con aislamiento total. Por eso estuvimos viendo el sistema carcelario en El Salvador, donde algunos trabajan y otros no pueden trabajar, porque tienen que estar aislados completamente. También vimos el sistema carcelario de Italia y claramente necesitamos cárceles de máxima seguridad. Johannes Kaiser, pido Lo que sucede es que nosotros tenemos el sistema de cárceles de alta seguridad subocupado. Santiago 1 está ocupado al 36-38%. No es que tengamos necesidad de cárceles de alta seguridad. Lo que nosotros tenemos necesidad es de una reorganización del sistema penitenciario y la creación de muchos espacios de baja seguridad para poder descomprimir los penales que existen en este momento y poder sancionar a todo aquel que cometa delito. No basta, el tema de la cárcel de alta seguridad, por lo demás, es solamente el resultado de una reforma que empieza con la reforma de la Fiscalía y con la reforma del Poder Judicial. Si nosotros no reformamos ahí, las cárceles van a terminar y van a seguir estando vacías. Ahora, el tema único entonces sería la cárcel como bala de plata respecto a este crisol complejo que hemos presentado a propósito del fallecimiento de Esteban Hermosilla. No, esto es mucho más complejo. Esto es mucho más complejo y también tenemos que hablar que la reforma de la justicia penal es pro criminales. Nosotros lo vamos a hacer completamente de nuevo con las nuevas tecnologías y para eso tenemos a la profesora Canelo, que es una experta en poder entender que primero tenemos que resguardar la justicia de las víctimas y dar una fuerte señal a los criminales, o bala o cárcel. No podemos seguir con el buenismo que está acarreando esta tragedia de nuestro niño que murió, como otras tragedias que están ocurriendo todos los días. ¿Jaron Maynicos? Sí, yo creo que evidentemente el tema de las cárceles y la seguridad es muy importante, pero también hay que terminar con el país de los vivos. Yo creo que cuando no hay seguridad que no nos entrega el Estado, por ejemplo, en el tema de las tarifas eléctricas, es muy complejo tratar de transmitir que hay seguridad en otros temas. Yo creo que el país de los vivos lo tenemos que erradicar de una buena vez.
Janet Jara pide la palabra. Yo lo primero que quiero señalar es enviar a la familia Esteban, de mi parte, me imagino de todos quienes estamos en esta testera, nuestro pésame y nuestro acompañamiento por esta situación tan difícil. Con todo, creo que cuando nosotros situamos la conversación de la seguridad pública en el tema de las cárceles, es que ya hemos asumido que alguien cometió un delito, fue perseguido, fue enjuiciado y además está hoy día preso. La conversación es mucho más amplia y tiene que ver con fortalecer policías, con controles fronterizos, pero también con perseguir el objetivo del crimen organizado en este país, persiguiendo la ruta del dinero sucio y levantando el secreto bancario. Sí. No han ocupado tiempo todavía ni Evelyn Matei ni Marco Enríquez Ominami de este minuto que tienen para dialogar entre ustedes. Expliquemos que lo que están viendo en pantalla es lo que le queda de tiempo, quiero decir, a cada uno de los candidatos que ya se ha expresado. La idea de la editorial que les planteamos, Evelyn Matei, ahora usted tiene la palabra, es precisamente elegir uno de estos temas, ¿no? O de énfasis en estos temas que les parezcan más fundamental, porque la verdad es que están todos aquí reflejados los problemas que tiene hoy día Chile, o gran parte de ellos. Sin duda faltan cárceles en Chile. Están totalmente hacinados. Se mezclan primerizos, gente que por primera vez cometió un delito, con criminales que ya tienen mucha trayectoria y los usan y los empeoran. Y por eso es que muchas veces los excarcelan. Por eso que tenemos que construir más cárceles. Pero también quiero señalar que en Medellín hicieron un trabajo increíble de prevención. Si usted no le da algún tipo de futuro a los jóvenes, y hoy día realmente tienen muy poco futuro porque hay un desempleo terrible, entonces van cayendo en el narco y van cayendo muchas veces también en la delincuencia. En este caso. Franco Parisi pide la palabra. Dos cosas, son más de 185.000 transportes de criminales a los juzgados, poniendo en riesgo a nuestros gendarmes y a la ciudadanía. Nosotros queremos terminar con eso, que sea todo telemáticamente. Y dos, hacerle un saludo y darle las gracias a las iglesias evangélicas que hacen una tremenda labor. Y nosotros vamos a crear el batallón evangélico, más de 1000 evangélicos que nos van a ayudar a recuperar a los presos que se pueden salvar de esta flagelo de la violencia y el círculo de la violencia. Marco Enríquez Ominami, ¿por dónde partiría usted? ¿Qué ítem elegiría? Para que Chile vuelva a ser grande, para que volvamos a crecer, se requiere paz, seguridad y verdad. Lo cierto es que lo que están diciendo tampoco funciona. Cuando hay más cárceles que violaron más mujeres, lo que necesitamos es evitar que hayan cárceles, que haya más presos. Chile está en su récord histórico de presos. Se duplicó la tasa de homicidio con más cárceles y con más presos. Pero además no tienen ni la plata los 5 candidatos de la derecha. No está la plata. Anuncian, redicen sus cifras, no calzan. La verdad es importante. Este es un tema que requiere dotar de herramientas técnicas, carabineros, más prevención. La palabra rehabilitación, la palabra reinserción que no se escucha. O sea, el tema de la punición es el camino que hemos recorrido 30 años y mire cómo estamos. Llenar de inmigrantes las cárceles, expulsarlos de Chile como se propone acá, quitarles derechos, no va a traer más paz. Se requiere una visión compleja, seria, con verdad y con financiamiento que no lo pueden garantizar porque en esto les faltan a la verdad. Todavía le queda tiempo a Marco Enríquez Ominami, le quedan 12 segundos. Ustedes lo ven en pantalla. Harold Maynicos tiene 37, José Antonio Kast 40, Johannes Kaiser, que le quedan 25 segundos, tiene la palabra. Por 30 años hemos sido garantistas, no hemos sido punitivos. Por 30 años hemos atacado, la clase política ha atacado a Carabineros. Por 30 años han estado persiguiendo a nuestras fuerzas de orden y las han dejado en una situación de desmedro. Por 30 años, la verdad es que hemos ido perdiendo el control también de nuestra frontera. Nosotros expulsamos a todos los extranjeros que están ilegales. Nosotros aplicamos entonces la ley a todo aquel que cometa delito. Nosotros, damas y caballeros, nos dedicamos a recuperar también la estructura valórica de nuestro país y con eso vamos a reducir los niveles de criminalidad. Gracias. Metamos Gracias, preso María. a quien lo merece. Sí, queremos fomentar nuevamente la participación. Queda tiempo para la candidata Janet Jara, para Eduardo Artés, para José Antonio Kast, para Evelyn Matei, para Marco Enríquez Ominami y también le queda tiempo al candidato Harold Maynicos. Está Eduardo Artés pidiendo la palabra. Perdón, Eduardo. Sí, Candidato. por 30 años de verdad hubo un robo y un saqueo increíble de nuestras riquezas naturales. Se privatizó todas las empresas que eran públicas y estatales a precio huevo. Se robó entonces en forma descarada. Y a ese tipo de delincuencia también hay que atacar. Muchas gracias, Eduardo. Gracias. José Antonio Kast. Sí, me sumo a las palabras de Janet Jara, de saludo a la familia de Esteban y también a las familias de Andrés, de Joaquín, de Tamara y a los más de 200 niños y sus familias que han sido asesinadas durante este gobierno, no por balas locas, sino por el crimen organizado, el terrorismo. Decir que nosotros tenemos que cerrar las fronteras,
Tenemos que combatir de frente al crimen organizado y también para algunos vándalos que salgan a lanzar molotov, a destruir los bienes públicos, a ocupar casas que no les corresponden, vamos a crear el registro único de vándalos para que todos queden registrados y tengan cero acceso a algún beneficio social que les permita seguir vandalizando nuestras ciudades. Registro único de vándalos, es lo que propone el candidato. Marco Enrique Somirani, ¿le queda tiempo? Me pasa lo siguiente, proponen achicar a Chile como en la pandemia, encerrarnos y vamos a vivir más seguros. No es cierto. No solamente no tienen la plata, sino que su visión es completamente, es perder libertades. La seguridad es con más libertades. Recuperar 400 barrios es mi compromiso, es tener una política de seguridad en libertad. No esta locura de quitarnos libertades para que seamos más seguros. Le queda tiempo a Harold May Nichols. Harold. Sí, la industria de la delincuencia hoy día tiene aproximadamente 750.000 personas que dependen de ella. Eso implica un costo del PIB del 2,1%. Creo que hay que terminar con este mundo de la delincuencia, sus asesorías legales, todos los sistemas financieros, la tecnología, las redes internacionales, la logística de traslado. Es mucho más allá que solo atacar a los delincuentes. Les recuerdo que pueden interpelarse entre ustedes. Esa es la idea. Janet Clara parece que y cada uno lo ocupa como quiere. Sí, claro. Libre disposición. Gracias. Sin duda el tema de la seguridad pública es un tema que es bastante más complejo que solo cárceles, solo carabineros, solo prevención. Por eso hay que dar en esto una mirada integral. Y yo creo que es muy bueno que aquí hay muchos candidatos que tienen cierta claridad respecto de lo que debemos hacer, pero hay elementos en los cuales nos distinguimos. Y aquí claramente algunos estamos porque se levanta el secreto bancario para perseguir a los corruptos y a los delincuentes y al narcotráfico, y otros no. Esa es una diferencia importante. Si queremos combatir de verdad al crimen organizado, tiremos el hilo de la plata sucia. Muchas gracias, Janet. Harold May Nichols, le quedan 11 segundos. Bueno, yo quiero dejar instalado en mi gobierno una política de seguridad del Estado, no algo que vaya rotando, porque esto es un problema político, económico y cultural que tenemos que atacar entre todos. Muchas gracias, Harold. ¿Le queda tiempo a Evelyn Matei? Gracias. Uno de los peores problemas que tenemos son los jóvenes que abandonan el colegio. Y nadie está viendo quiénes son, dónde están y cómo nos podemos preocupar de ellos. Si nosotros permitimos que sigan sin ir al colegio, esos son nuevos narcotraficantes y nuevos delincuentes que se van a ir formando. Entonces no sacamos nada con meter preso a algunos si vamos a estar formando otros. Por lo tanto, la prevención es clave. Muchas gracias, Evelyn Matei. José Antonio Kast, le quedan 3 segundos. Úselos. Una frase. Para darle las gracias a nuestras policías que nos defienden día a día de los delincuentes. Muchas gracias. Franco Parisi también. Potenciar la inteligencia de Gendarmería que se mira de a menos. Nosotros creemos que hay mucha información ahí. De la noche en punto y retomamos el debate después de terminada la franja electoral presidencial en vivo, y a partir de este momento Canal 13 y T13 en vivo están autorizados para transmitir programación para mayores de 18 años. Vamos de inmediato entonces con el segundo bloque temático que ya les habíamos propuesto. Hablaremos de economía, pensiones y empleo. Igual que en el segmento anterior, vamos a conversar con una ronda de preguntas que haremos nosotros para luego abrir un espacio de diálogo entre los candidatos. Todo está sorteado y en el sorteo le corresponde primero contestar ahora a José Antonio Kast. Candidato, hace un mes en el foro también de la Universidad Católica, y ante ya esta famosa pregunta, ¿no?, de cómo va a recortar estos 6.000 millones de dólares del gasto público, usted me dijo que si no cumplía con su promesa a los 18 meses yo le cobraba la palabra, pero la verdad es que no se puede esperar tanto tiempo. Reformulé la pregunta, quiero ver si me va mejor. ¿Va a cortar la gratuidad universitaria que cuesta unos 2.770 millones de dólares? No, nosotros no vamos a cortar ningún beneficio social que hoy día exista. Y aprovecho de aclarar esto en distintas áreas donde se ha dicho que vamos a cortar beneficios sociales. No vamos a cortar ningún beneficio social. ¿La atención a la salud primaria municipal, por ejemplo? Se va a mejorar. ¿La subvención escolar, que tiene un costo de 4.000 millones? Se va a mejorar y se va a hacer bien las cosas, porque hoy día vemos el desastre que hay en educación gracias a las malas políticas que ha levantado el actual gobierno.
Me fue mal entonces. ¿Dónde va a recortar? Porque sigue siendo una incógnita. No, nosotros hemos dicho que son 3.000 millones que van por ajuste del Estado y 3.000 millones por ajuste legislativo. En el tema del Estado tenemos que ver el tema de la austeridad, el tema de la eficiencia y también el tema de los abusos. Porque la gente está cansada de los abusos y hemos visto cómo una autoridad con las mismas normas, con las mismas personas, con la misma legislación, nos ha ahorrado en tema de licencias falsas más de 100 millones de dólares. Ya, pero no llegamos todavía a los 3.000 millones de dólares. No, pero si usted ve el tema de los abusos, va a encontrar cerca de 1.000 millones. Si ve el tema de la eficiencia, va a encontrar mínimo otros 1.000, y si ve el tema de la austeridad, va a encontrar otros 1.000. Bueno, y así vamos a seguir. Eso es un poco amplio. De todas maneras, y esta es la contrapregunta, candidato, sacar 6.000 millones de pesos de ese gasto público implica también sacar esos 6.000 millones que se están gastando, sean operadores políticos, sea donde sea que esté ese dinero, está vigorizando la economía. ¿Qué se hace entonces? Se generan más inversiones para que haya crecimiento y vamos a desregularizar muchas normas que están ahí que impiden el crecimiento, y eso va a hacer que hayan más recursos, más empleo y más disposición de recursos para el Estado. Bien, gracias, candidato. Recuerden que después van a poder comentar las afirmaciones, los acertos de cada uno de los candidatos en la última ronda después de este bloque temático de nuestras preguntas. Marco Enríquez Ominami, usted propone en su programa ordenar el nefasto, así lo llama, sistema de permisos que atrasa cualquier proyecto de inversión y también la inseguridad en minería y en inseguridad jurídica, en minería y energía. En lo de seguridad jurídica, ¿qué corresponde hacer desde el Ejecutivo, si usted es presidente, con el proyecto Dominga, por ejemplo? Es lo que hizo Chile en los 90, que nos permitió crecer a 7 puntos. Una mezcla de certeza jurídica y protección social. Reglas que trajeron miles de millones de dólares a Chile. Tuvimos récord de inversión directa nueva. Ese edificio Telefónica que usted ve es de los 90. Nunca más pasó. Tenemos un problema, un modelo rentista agotado que no trae inversión. Lo que necesitamos entonces son dos cosas. Una oficina que en 18 meses acorte los 7 años que se demoran a aprobar proyectos, y se llama el silencio administrativo. Vale decir, si el Estado no responde, está por aprobado. ¿Y el proyecto Domingo, candidato? También se respetará la institucionalidad. Yo digo que ¿pero qué corresponde hacer desde el Ejecutivo en la situación actual? Eso es lo que respetar las reglas, Iván, si no, no hay inversión. Por lo siguiente, a nosotros nos preocupa el fin del mundo, nos preocupa el medio ambiente, pero también me preocupa el fin de mes. Hay que pagar la cuenta. Y la sinceridad, y escuché al candidato anterior y me quedé pasmado, no calza ninguna cifra, nada tiene sentido. Aquí se requiere certeza, se requiere, Iván Valenzuela, certeza jurídica. Es lo único que hace grande a Chile. Somos una economía grande jurídica cuando somos con Estado de Derecho, y algo de eso sé en los últimos días de mi vida. Las reglas. A propósito de certeza jurídica, ¿qué hacer con la ley Lafkenche? ¿Qué hacer con los reparos que hay a la del sistema de biodiversidad y áreas protegidas, por ejemplo? Nosotros vamos a hacer una moratoria, por ejemplo, para el tema de los glaciares, vamos a hacer una nueva política hídrica, porque es uno de los grandes temas. La vulnerabilidad de la economía tiene que ver con vivienda, educación, agua. Gracias, candidato. Candidata Matei, sigamos sacando cuentas. Lo suyo, su propuesta son 8.000 millones de dólares, pero en el plazo de 4 años de la presidencia. ¿Tiene pensado recortar a quienes no cumplen hoy con los requisitos exigidos para la gratuidad? Y aquí la pregunta es bien concreta. Si se cancela el beneficio a quienes ya lo están recibiendo, lo tienen suyo y lo viven cada mes, ¿o lo está pensando para las futuras postulaciones? Para las futuras postulaciones, lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a tener una mezcla de gratuidad para las personas que cumplen con la ley hoy día, pero al mismo tiempo créditos sin banca con tasas de interés con garantías del Estado, de tal manera que las tasas de interés sean mucho más bajas, y manteniendo obviamente que no pueden pagar más del 10% de lo que ganan, si es que están cesantes no pagan nada, todas esas normas que hoy día ya existen y que son bastante buenas. Así que va a ser una mezcla, porque a nosotros nos interesa que cada persona que tenga talento pueda llegar a la universidad y pueda educarse. ¿Algún otro programa a recortar? ¿Alimentación escolar, por ejemplo? IJUV. Dígame usted qué hace, 9 millones de dólares. Y como ese, varios otros programas que realmente uno dice, bueno, ¿qué es esto? Al final son puros pitutos políticos. ¿Le alcanzan las cuentas mejor que las que saca José Antonio Kast? Nosotros tenemos claro, hemos dicho en nuestro programa en qué vamos a cortar y en qué vamos a gastar. Está todo absolutamente preciso cuál es el monto. Gracias. Pregunta sobre economía, pensiones, empleo para Harold May Nichols. El Consejo Fiscal Autónomo lo dice de manera más elegante, pero en la práctica no hay plata en el Estado. Usted trató de redistribuir ingresos cuando era dirigente del fútbol y le costó el cargo, así que sabe que no es tan fácil. Austeridad fiscal es lo que hay que hacer, pero usted propone, por ejemplo, medidas inmediatas para aliviar a las familias
¿Cómo las va a financiar y cómo va a financiar el resto de su programa de gobierno, Harold? Primero le quisiera aclarar, yo distribuí de manera igualitaria los dineros en el fútbol. No traté, lo hice. Ya, y así le fue. Eso sí. Fue así, pero es lo que corresponde. Uno no puede hacer las cosas de acuerdo a cómo le va a ir, tiene que hacer las cosas de acuerdo a lo que las reglas dicen. Y respecto de los hogares, tiene toda la razón. La gente hoy día claramente tiene el problema de cómo llega a fin de mes. Hay un problema evidente ahí. Lo que necesitamos es mayor inversión, bajar las normas de la permisología, estos plazos eternos en entregar, para que haya mayor cantidad de trabajo, sueldos dignos, tal como lo dicen muchos economistas, y de esa manera reactivar la economía. Me llama la atención porque en su programa no hay ninguna medida recaudatoria como para financiar esto. Sí, sí la hay. Vamos a recaudar bajando en un punto la tasa de elusión de impuestos y creciendo al menos un 2,5% del PIB, lo que da del orden de los 7 billones de pesos anualmente. Ahora, nada de eso está asegurado, porque es una proyección lo de la elusión y es una proyección lo del crecimiento. Pero vamos a trabajar duro para asegurarlo y para que incluso sea mayor, como ya lo hemos hecho en todos los eventos en donde me ha tocado gestionar y donde las cosas se han realizado. Muchas gracias, Harold. Candidato Artés, usted propone fijación de precios para que representen el valor real de un artículo. Eso dice su programa. Para ser concretos, deme un ejemplo, por favor. Elija usted el artículo que quiera que no representa el valor real y póngale usted el precio. Bueno, todos los artículos no representan el valor real, sino que el valor del mercado. Y mercado que muchas veces son colocados por los propios monopolios y caen en colusiones, y tenemos el caso de los pollos, el caso del confort, etcétera, etcétera. Ahora tenemos incluso las compañías eléctricas. Es decir, el mercado ni las autoridades colocan los precios justos. Si ninguno tiene el valor real del artículo, como me lo está proponiendo, ¿cómo va a fijar ese precio? ¿Por decreto? No, ese precio hay que, indiscutiblemente, tiene que haber una tasa de ganancia para reposición, ¿ya? Y eso lo veremos en concreto artículo por artículo, ¿ya? ¿No me quiere tiene poner que un haber ejemplo? Fijación de precio. Tiene que haber fijación de precio. Absolutamente, por lo menos en los artículos de amplio consumo. Pero además de eso, yo quiero señalar que por ningún motivo Chile tiene que hacer ningún recorte de carácter en su presupuesto público, ¿no? El Consejo Fiscal Autónomo dice, no hay plata. ¿Verdad? No hay plata. ¿De dónde sacar la plata? La plata debe obtenerse, a mi entender, de lo que son los recursos naturales con la renacionalización del cobre, el litio, etcétera. Bien, gracias, candidato. Corresponde la pregunta para Franco Parisi, que partió el debate diciendo que va a presentar un proyecto de retiro de fondos provisionales para pagar deuda. Hay algunas cosas que aclarar. ¿Usted va a obligar a la banca a renegociar deuda con deudores? Porque en una actividad que tuvo habló de la deuda en mora, pero también de la deuda vigente. ¿Va a obligar a la banca a negociar? Con la deuda en mora, sí o sí la deuda va a ser renegociada. La banca no le gusta tener deuda en mora porque tiene que aumentar los márgenes. Ahí puede haber un incentivo, un 25% de descuento, dice usted. Incluso más, dependiendo del tiempo de la mora. A mí me preocupa el nivel de endeudamiento que tienen las mujeres en Chile y nosotros las vamos a salir a rescatar sí o sí. ¿Con la deuda vigente también? Yo creo que le conviene al banco, de todas maneras, porque así alivia la estructura de pago y estoy seguro que con mi característica van a negociar felices los bancos. Yo entiendo que la banca es poderosa, pero es ligeramente asimétrico que el Ejecutivo los obligue a negociar. No es obligación. ¿Podría negociar? No, podría, pero le aseguro que son convenientes las situaciones que nosotros le estamos dando. Ya, y para eso se ocuparía la plata de un retiro. Claro, iría directamente del fondo a pagar la deuda. Son 2 millones de mujeres que la pasan pésimo. ¿Solo podrían retirar mujeres? Por ahora, sí, porque si no se me puede producir un problema de exceso de liquidez. Lo que vamos a hacer es distanciarlo en 9 meses. ¿Cuántos millones de Son 2.300 millones a 2.800 millones. 2.300. Multiplique la deuda promedio de la mujer, 1.600.000 multiplicado por 2 millones. 2.300 millones de dólares. Dólares, sí, pues dólares más fácil. ¿Vale harta plata? Sí, pero ¿sabe cuánto fue el primer retiro? 17.000 o 18.000 y llegó hasta los 45, 48 mil millones. Obviamente no es así. Y recordemos una cosa. ¿Qué impacto tiene en la reforma de pensiones? ¿Perdón? ¿Qué impacto tiene en las pensiones futuras? Es mínimo porque te están robando mucha plata. Te cobran al 45% y la rentabilidad es un 7%. Yo te pago la diferencia. ¿Sí? Muchas gracias, candidato. Corresponde también la pregunta de economía para Johannes Kaiser. Candidato, usted propone un cambio en la PGU sin tocar a los beneficiarios actuales, pero dice que en el futuro querría volver al escenario anterior, esto es, la mitad del beneficio y un premio por cotización.
en el fondo sacarle la U a la PGU para que no sea universal, que sea una herramienta focalizada, y para los que no cotizan, convertirla en una especie de pensión solidaria de 125.000 pesos de hoy, salvo en el caso de las madres con 3 hijos. Se trata de, como lo dicen ustedes en su programa, un problema de financiamiento de la herramienta PGU o un problema de principios, es que a usted no le gusta que la gente pueda recibir un beneficio sin dar nada a cambio. No, en primer lugar, hacer presente lo siguiente. Nosotros lo que estamos planteando es que sobre la base PGU que existe en este momento, a las madres, una madre que tenga un hijo, se le pague el 50% sobre la PGU que existe en este momento de base. ¿Ya? 2 hijos, 75% sobre eso. Y 3 hijos, 100%, es decir, doble PGU. Ahora, ¿por qué? Porque nosotros tenemos un problema dramático en materia de reemplazo poblacional. Sí, pero no es el único recorte que está proponiendo. Porque usted está diciendo, la gente que no cotice recibiría un 50% de la PGU. Hacia el futuro queremos incentivar efectivamente que, por ejemplo, las personas coticen un mínimo de 12.000 pesos mensuales. Son 12.000 pesos mensuales, creo, más o menos, ¿ya? En una APB, lo cual significa que pueden retirar esa plata posteriormente, para generar un tipo de formalidad y generar también una lógica de participación dentro del sistema. O sea, es porque no le gusta. Es porque nosotros, es porque nosotros consideramos de que toda persona tiene que tener también derecho a decir, ¿sabes qué más? Yo hice un aporte, yo tengo derecho. El aporte siempre va en relación con el derecho. ¿Y sin aporte no hay derecho? Bueno, sí, para las mamás. Gracias, y candidato. Para la gente que actualmente está en el sistema, no cambia absolutamente nada. Gracias, candidato. Bien, vamos con la candidata Janet Jara. En su minuto inicial, anoté por acá, dijo que durante este tiempo van a escuchar muchas promesas y cantos de sirena. Para que la última promesa que usted acaba de hacer no signifique ni lo uno ni lo otro, le pediría que la explicitara con mucho detalle. Usted propone rebajar el 20% de las boletas de la luz y establecer un consumo eléctrico vital. Primero, ¿a quiénes? Bueno, en primer lugar, quiero señalar que toda la polémica que se ha vivido en los últimos días respecto de las cuentas de la luz, a partir de los errores que son más de uno, dejan a la vista una situación de fragilidad en nuestra institucionalidad que es muy preocupante y que sufren principalmente los usuarios del país. La propuesta que yo he hecho en mi programa de gobierno es anterior a este error y espero que pronto además se solucione y se le devuelva a los usuarios los dineros cobrados de más. 20% de disminución, perdón, candidata, ¿pareja o para todos? Esa es la pregunta. Sí, voy ahora a la propia propuesta. La propuesta involucra un consumo básico vital para todos los hogares de Chile, de 85 kilowatts, y que es para las cosas básicas, refrigerador, electricidad. ¿Dónde se produce el ahorro? Y no es un subsidio, por eso es para todos los hogares de Chile, porque en la generación de energía en Chile lo que ha ocurrido es que la incorporación de la energía solar ha bajado el costo de generación eléctrico, pero eso no le ha llegado a los hogares a las personas. Y en mi gobierno lo vamos a hacer cumpliendo los plazos de las licitaciones y haciendo los cambios reglamentarios que correspondan, pero es posible y es necesario. Bien, gracias. Muchísimas gracias, candidata. Como el segmento anterior, abrimos un espacio para que los 8 candidatos puedan dialogar siguiendo esta misma temática, ¿no? La economía, pensiones y empleo, que es lo que hemos propuesto en esta oportunidad. Y cada uno va a tener un minuto que va a aparecer en pantalla, ahí están los cronómetros, para interpelarse, para preguntarse, después hay preguntas entre ellos, pero en este segmento pueden usar el tiempo del minuto como quieran. Aparece la cuenta regresiva y por sorteo este bloque lo inicia, después de varias alusiones entre ustedes, Evelyn Matei. Muchas gracias. En Chile la pobreza tiene rostro de mujer. Hay una realidad terrible y es que 2 de cada 3 hogares más pobres es una mujer sin una pareja que está criando sola a sus hijos. Y ahí hay un drama terrible porque esas mujeres viven con miedo de perder el trabajo. Muchas de ellas están cuidando a un niño, a veces un niño neurodivergente o a un adulto mayor, tienen temor a que les entren a robar, tienen barrios que son realmente muy malos. Yo he estado en estos últimos días en Bajo de Mena, en muchos lugares, y uno se da cuenta, perdón, se va a gastar todo su no me tiempo. importa, porque el tema de las mujeres es lo más importante que hay, y por eso que nosotros les vamos a dar seguridad económica, empleos estables, también subsidios, apoyo en el cuidado de los hijos, seguimiento en sus barrios con carabineros, seguridad, un Estado que funcione. Así que con las mujeres yo de verdad me las voy a jugar con todo.
Muchas gracias, candidata. José Antonio Kast fue aludido por Marco Enrique Ominami, no sé si quiere contestar en este momento. Lo único que puedo decir es que nosotros queremos, podemos y debemos poner a Chile de pie de nuevo en temas económicos. Se le preguntó también a él sobre el tema de la mina Dominga y claramente tenemos que avanzar. Los vecinos de La Higuera, que supongo que aquí todos conocen, no tienen agua potable 24 horas al día. Se les da por tiempos. Eso tiene que terminar. Las personas que están sin trabajo en toda la región de Coquimbo requieren trabajo estable, tanto los mineros como los faeneros, y nosotros lo que hablamos es de la facilitación regulatoria y de rebaja, ¿no es cierto?, en algunos aspectos para que haya más inversión en Chile. ¿Usted dice que no contestó Marco Enrique Ominami? Marco. Lo que me pasa en este concurso de promesa en que estamos es que ninguna de las candidaturas tiene presupuestado sus promesas, que la gente sepa, no es cierto. Segundo, José Antonio Kast, usted lo que hace es mentirle un poco al país, porque le quiero explicar algo: por cada punto de crecimiento recauda 0.2, no financia nada lo que propone en seguridad. Después nos dice que simplemente va a descontar 6.000 millones de dólares, tendría que echar a 500.000 funcionarios públicos, habría que echar a todos los profesores, todos los CESFAM, no calza. Yo pido que hablemos con verdad. Nosotros proponemos reforma tributaria. El crecimiento económico de Chile a corto plazo no será bueno, que no les mientan. La verdad es muy importante para el debate económico. Johannes Kaiser. Bueno, si la verdad es muy importante para el debate económico, entonces tengamos presente lo siguiente: se puede recortar mal gasto. Tenemos cientos de miles de funcionarios que han sido sumados en los últimos 10 años, que no están haciendo necesariamente un aporte. No vemos el aporte en la estructura estatal. Tenemos también 100.000 millones de dólares que están esperando ser invertidos en el sistema permisológico. Y aquí todo el mundo hace como si esa plata no existiera. Está esperando ser invertida, está esperando pagar impuestos, generar empleo, dinamizar nuestra economía. Lo que pasa es que nosotros tenemos que reconducir los recursos de donde están mal invertidos a donde están bien invertidos. Debo decir una cosa: invertir plata en amigotes políticos no es una buena inversión. Franco Parisi ha pedido la palabra, después Marco Enrique Ominami. Con respecto a la cuenta de la luz, la solución ya existe en el mundo: placas solares. 2 millones de hogares con placas solares nos van a permitir tener unas cuentas reducidas en un 40%. Pero no solamente eso, colocar plata en las personas, no masiva en los medicamentos, no masiva en la canasta básica. Lo hemos mostrado cómo se hace y cómo se puede llevar adelante. Y también el impuesto específico a los combustibles, que lo pagan todos, excepto las grandes mineras. Nosotros ponemos la plata en el bolsillo de las personas para mover la economía, sumando la inversión extranjera en carreteras bioceánicas y, por supuesto, más y mejores puertos. Marco Enrique Ominami quería responderle a Johannes Kaiser. No, en general no escucho ni cuánto, ni dónde, ni cuándo. Solo eso, que la gente evalúe cuánto, cuándo y dónde. Todos estos son titulares. Claro que hay que echar a los apitutados políticos. La pregunta es cuánto. No tenemos ahorro, la economía no crece. No es verdad todo esto. Se requiere un esfuerzo tributario y les proponemos nosotros una reforma fiscal que baje impuestos, sube impuestos para 300.000 cupos en las cunas, para un conjunto de medidas. Pero todo lo demás, estos 5 candidatos de la derecha no son capaces de responder cuánto, dónde. Están más entusiasmados que en el bloque anterior. Hay varias palabras pedidas. Janet Jara primero. Yo quisiera hablar de otro tema que tiene que ver con la economía. Chile necesita crecer, pero esto no es contradictorio con que en nuestro país a la gente se le pague un sueldo que le permita llegar a fin de mes. Y lo digo porque aquí reiteradamente se ponen como cosas antagónicas o dicotómicas. Y la verdad, en Chile nadie merece, trabajando jornada completa, esforzándose todos los días, tener que elegir qué cuenta paga y vivir la angustia de ojalá no enfermarse para que no se le enferme el bolsillo. Por eso propongo el ingreso vital de 750.000 pesos para las familias chilenas. Bien, gracias, candidata. Harold. Sí, yo lo propuse en el debate en ENADE. Hay del orden de 6.000 millones de pesos más para repartir a los partidos políticos de acuerdo al presupuesto de la Nación. Se los propuse a todos, menos al profesor Artés, que no estuvo, que por qué no insistimos en que eso se acabe, ese dinero vaya a la Junji que no lo recibe. No recibí respuesta. Yo creo que eso es necesario y la gente lo está esperando. ¿Le queda el tiempo completo a Eduardo Artés, que fue aludido? También pidió la palabra a Johannes Kaiser, pero Eduardo. No, yo no fui porque de verdad no me iba a ir a postrar frente a los dueños del país. Así de simple. Bueno, en 1990 teníamos el 70% de la propiedad del cobre. Eso tenía Codelco. Hoy día es al revés. 72% en manos privadas, 28% en manos de Codelco y con empresas y subsidiarias al lado. Pero bueno, nos roban todo, ¿ya? Porque hoy día no hay ni siquiera laboratorios de análisis en los 5 puertos al que salen los concentrados como subproductos. Aquí nadie trata el tema del cobre, del litio, nada. Pareciera ser que eso no existe. Y todos hablan de cómo, de dónde sacamos las lucas, cómo recortamos, ¿ya? Bueno, ese es un problema que es central.
¿Sabes cuánto vale cada laboratorio de esos? 60.000 dólares. Un Estado que no es capaz de tener 60.000 dólares multiplicado por 5, es que en realidad es un Estado fallido. Gracias, candidato. Johannes Kaiser había levantado la mano. Sí, este gobierno no es capaz de pagar sus cuentas, este gobierno tiene las cuentas completamente desordenadas. De hecho, vamos a tener que reordenar probablemente nuestros programas una vez que entremos y hagamos la auditoría del Estado, porque no creo que las cifras que nos han dado son correctas. Hacerles presente, eso sí, lo siguiente. Podemos recuperar nuestra economía, podemos echar a andar el empleo, podemos hacer todo aquello que es necesario para que Chile vuelva a ser el jaguar de Latinoamérica, pero tenemos que hacerlo con seriedad. Y eso también implica reconocer cuando uno tiene un programa de recorte que está en un plan de gobierno que está a disposición de la gente del CERVEL. Muchas gracias. Franco Parisi y Harold Mainico te pidieron la palabra. Franco Parisi. Durante los últimos años se ha destruido la industria de la construcción. Nosotros la vamos a recuperar. Hay 5.000 millones ya en el presupuesto. Nosotros, 5.000 millones de dólares, nosotros vamos a destinar a soluciones habitacionales para entre 80 y 90.000. 250.000 créditos hipotecarios para propiedades sobre las 4.000 UF por fondos internacionales en pesos a 30 años. Y aquellas personas que tienen plata afuera, tráiganlo si quieren comprar una propiedad nueva sobre las 6.000 UF. A nivel personal, nosotros le vamos a respetar sin preguntar el origen y el destino de esa plata. Tiempo, que sea candidato. Inmobiliario. Muchas gracias. ¿Harold? Sí, nada más que cuando el profesor Arte hizo famoso a mi primo Michael, yo hablé de las tierras raras y también hablé del renio, del cobalto, del paladio, del platino. Bien, le agradezco muchísimo que usted también lo ponga hoy día en la mesa. Recibe aplauso. Muchas gracias. Le queda tiempo, Harold. Janet Jara también le queda tiempo, le quedan 32 segundos. Sí, yo quisiera señalar que Chile tiene un gran futuro y que ese futuro tiene mucho que ver con lo que está pasando en la economía mundial, donde el reemplazo por energías limpias está siendo cada vez más potente. Yo espero que en vez de primar la desesperanza, el descrédito entre nosotros, el bajo nivel a veces del debate político, nos podamos poner de acuerdo en que para que Chile crezca de verdad, fortalezcamos nuestros puertos, modernicemos nuestras autopistas, generemos mayor capacidad de almacenamiento. Y todo eso va a ser posible y va a tener sentido si además le llega a la mesa de todos los chilenos y chilenas. Por eso ingreso vital de 750.000 pesos para alcanzar a llegar a fin de mes es muy importante. Muchas gracias, candidata. José Antonio Kast fue aludido varias veces por las cuentas de su presupuesto fiscal. Nosotros podemos dar señales ahora claras de algo que depende de nosotros, que es el gasto electoral. Nosotros hemos planteado, recogiendo una propuesta que hizo Evelyn en Valdivia, que postulemos solo que gastemos menos en esta campaña presidencial, los que estamos acá, y el desafío 750, gastar la mitad de lo que es lo que recibimos por voto, y eso se puede hoy día hacer desde antes. Y para el próximo año rebajar la mitad el aporte a los partidos políticos. El Partido Republicano se compromete y si alguien más tiene su partido político, lo puede hacer también. Candidato, solo le queda tiempo a Harold Mainico, tiene 24 segundos para terminar. Perdón, y a Marco Enríquez también. Gracias. Nosotros vamos a promover los centros de competitividad territorial, que queremos que en cada región la academia, las universidades, también el espectro público, el espectro privado, trabaje y desarrolle proyectos y que esos proyectos sean capaces de divulgarlos después en su propia región. Porque las realidades son distintas en el norte que en el sur. Esto creemos que va a impulsar la economía de cada una de las regiones del país. Gracias, candidato. Marco Enrique Damián, le quedan 3 segundos. Una frase. No, decirle a la derecha, a los 5 candidatos, la única que le fue bien a Chile, la única vez que le fue bien es haciendo exactamente lo contrario de lo que están diciendo. Muchas gracias, Marco Enrique Sominami. Termina el tiempo asignado para hablar de economía. Los candidatos ya vieron, usaron un minuto de libre disposición para expresar sus puntos de vista. Bien, Iván, nos corresponde entonces abrir la primera de las 2 ventanas de preguntas cruzadas que habrán en este debate, donde cada uno le realiza una pregunta a su contendor. Tiene, atención, 20 segundos para realizar la pregunta y luego contesta quien es aludido. Estos cruces, ya lo hemos explicado, fueron sorteados previamente. Si todos cumplen con las reglas de hacer una pregunta en 20 segundos y el interpelado la responde en un tiempo de 1 minuto, nuestro rol en este segmento va a ser el de moderar la conversación. Pero si no preguntan, no contestan, eluden responder, vamos a intervenir en la medida en que sea necesario. Si no, ¿para qué estamos? Exactamente. Vamos de inmediato, entonces, partimos. En pantalla, 20 segundos para Harold Mainicos, para que le gestione una pregunta Marco Enríquez Ominami, quien tendrá 1 minuto para responder. Sí, Marco ha aludido ya 4 veces a las 5 candidaturas de derecha. Yo cuento y no las cuento, así que tarjeta amarilla
Marco, y mi pregunta es... Tarjeta Harold. amarilla para usted también. No se pueden tener elementos en el... Préstamela para dártela yo. Guárdela. Para darte la tarjeta ahí, tarjeta para usted. Y quedan empatados. Bueno. ya. Listo. La devuelvo. Marco, en tus 4 candidaturas anteriores, primero sacaste el 20%, luego el 11%, después el 5,7%, y en la última subiste a 7,6% de los votos. Hoy las encuestas te marcan con un 1%. ¿La pregunta? ¿Qué piensas de las encuestas? Tienen una tasa de rechazo del 95%, no miden el voto obligatorio, pero es cierto. Me pasé 11 años de mi vida, gracias Harold, y me habría gustado escuchar una generosa frase tuya. Cuando murió tu madre, me expresé, cuando yo salí inocente, después de 11 años de calvario, de fiscales sin ética, de periodistas sin ética, que me sacaron porque iba a ser presidente. Era el político más popular y me hundieron, porque era independiente. Independiente de verdad, Harold. Yo no dependía de nadie, y me inventaron 13 causas penales. Intentaron humillarme y bloquearme, y resistí, y no me vencí. Y por gente como tú, Harold, para que pudiera ser candidato independiente, abrí las puertas el 2009. Y de ahí, desde que decidí no adherir a ninguna de las dos coaliciones, mi vida fue un infierno. Pero no me importa, no me di por vencido. Y lo hice por ti y por todos ustedes. Porque no acepto este secuestro en que nos someten las coaliciones. Y aquí estoy, declarado inocente. Y mi campaña acaba de partir el miércoles, cuando no me felicitaste por declararme inocente de causa que te podría pasar a ti y a ustedes. Y su silencio me duele, salvo el de Kaiser, debo decir. Duele porque la República requiere un Estado de Derecho y Chile es más grande cuando hay más Estado de Derecho para todos. Y Muchas todos gracias. y pelearé por ustedes. Muchas gracias, Marco Enríquez Dominame, que va a seguir con la palabra, pero para preguntarle en 20 segundos, Marco, al candidato José Antonio Kast. José Antonio Kast, nosotros hace 20 años fuimos diputados y ya peleábamos por los derechos de las mujeres. Yo proponía la anticoncepción, tú decías que eso era feo, que no tenía. Querías prohibir la anticoncepción en los CESFAM. Propuse la píldora del día después, dijiste que estabas en contra, armate la bancada por la vía. Fuiste muy cruel con las mujeres de Chile. Yo creo que las mujeres de Chile tengan derecho a su vida sobre su cuerpo. Y ahora, ¿qué nos vas a decir? ¿En contra o a favor de la anticoncepción en los CESFAM? Responde José Antonio. Primero que le vuelvas la tarjeta a Harold. Te la doy a ti, por si se me la regalo. mientes. Bueno, Se la regalé. en el La tema que nos puedo ocupa, efectivamente fuimos parlamentarios juntos. Y yo también te planteé muchos temas en la educación, en la libertad. Habría esperado que, como tú eras parte de la coalición de gobierno, hubieses trabajado por la sala cuna universal que nosotros planteamos hoy día. Y que lo hubieses hecho ahí, cuando fuiste parlamentario. ¿Por qué no lo hiciste? Hubiese esperado de ti alguna palabra en este gobierno que abusó de las personas. Un subsecretario está hoy día acusado de haber abusado de las funcionarias. Te pregunté Yo por anticoncepción. no he escuchado pregunté por otra cosa. palabras, no he escuchado tus palabras. La respuesta, y respecto de lo que tú planteas, La respuesta. yo jamás me metería en la cama de alguien. Sí puedo sugerir que los padres puedan saber si su hija va a tomar una pastilla del día después. Porque como tú sabes, hoy día no es receta ni retenida. La puedes comprar y no tienes que decir nada. Un padre querrá saber si su hija tiene acceso a una píldora el día después. ¿Podrá saberlo? Yo creo que sí. En eso no hay nada de malo. Pero viva la libertad, Marco, no te preocupes. No te voy a impedir usar preservativo, ni píldora. Candidato. Tiempo, muchas gracias. La tarjeta. Guarde la tarjeta amarilla, por Se la favor. quiero dar No la igual. levanten más. Regálamela a mí. Dame la roja. El candidato Kaiser le pregunta a Harold Maynicos. Harold, en el debate pasado se consultó respecto de la situación en Venezuela. Yo fui el único que levanté la mano cuando se preguntó si íbamos a respaldar una intervención de los Estados Unidos contra el régimen de Maduro. ¿Cuál sería tu decisión como presidente de la República y por qué? Muchas gracias. Yo lo dije en esa oportunidad y lo repito, yo no estoy de acuerdo que Estados Unidos sea el sheriff del continente. A mí no me parece que eso sea correcto, no me parece que ellos tengan atribuciones que a alguien se las haya entregado y que ante ideas de ellos y pensamientos de ellos todos tengamos que someternos a sus ideas. A mí me parece que hay que tener una extraordinaria y buena relación con Estados Unidos, pero no tenemos por qué constituirlos en quienes se preocupan de toda nuestra seguridad, de toda nuestra legislación y de todo lo que nosotros queremos hacer. Estoy en absoluto desacuerdo con el gobierno del señor Maduro, no tengo ningún problema en decirlo. Estuve también en desacuerdo, estuve varias oportunidades con el presidente Chávez, totalmente en desacuerdo con él, negociando con él, pero de ahí a que Estados Unidos tenga que ser el garante de la seguridad de todo el resto del continente, a mí me parece que esos actos no solo no corresponden, no son de estos tiempos y finalmente caemos en el absurdo de que un país controla el mundo. Gracias, candidato. Les recordamos que este es el primero de 2 bloques en que los candidatos van a hacer preguntas a otro candidato.
quién le pregunta a quién y quién responde, por cierto, es todo fruto de un sorteo. Y en este turno le corresponde a Evelyn Matei preguntarle a Johannes Kaiser. Johannes, en mi gobierno nadie va a esperar meses para tratarse un cáncer. Vamos a declarar alerta oncológica desde el primer día, usar todos los pabellones, tanto públicos como privados, para terminar con la lista de espera del cáncer, y también les vamos a mandar los remedios directo a la casa. La pregunta, candidato. ¿Qué vas a hacer tú para enfrentar los problemas para los cuales yo ofrezco soluciones concretas? Bueno, en nuestro programa de gobierno nosotros tenemos una aproximación similar. En los primeros 70 días queremos eliminar la lista de espera en 4 tipos de cáncer, que es el cérvico-uterino, es el de próstata, de mamas y un cuarto que en este momento lamentablemente se me escapa. Queremos reducir al 50% la espera y las listas de espera en los primeros 6 meses de nuestro gobierno en materia de cáncer, y para eso nosotros hemos propuesto también la formulación de una política de emergencia, un decreto de estado de emergencia sanitario, para poder convocar todos los recursos públicos y privados para enfrentar esta crisis, que es una crisis realmente, yo diría que es la más grande que ha enfrentado Chile en muchísimo tiempo. Entre 30 y 40 mil personas están muriendo al año esperando atención médica. Eso es simplemente inaceptable. Y hoy día los hospitales no tienen insumos. Y hoy día el Estado no le paga a sus proveedores, a los proveedores de salud. Es un desastre, tenemos que hacernos cargo de eso. Bien, muchísimas gracias. José Antonio Kast, a su derecha le pregunta a Eduardo Artés. Señor Artés, usted viene del mismo mundo político del actual gobierno. Yo le quería preguntar, ¿qué rescata, qué condena y qué le parece el liderazgo que ha ejercido Gabriel Boric durante estos 4 años? Bueno, primero dejarle claro a usted que yo no vengo del mismo mundo político que está en el actual gobierno. El actual gobierno, ¿qué es lo que es? Y todo el oficialismo, ¿qué es lo que es? Es una izquierda indefinida, hidropónica, sin propuestas de izquierda. Ellos no están por transformar la sociedad, no hablan de socialismo, no son antiimperialistas. Por ejemplo, la candidata quien representa el oficialismo acá, Jara a mi lado, ¿no? Ella, por ejemplo, dice que en Cuba no se respetan los derechos humanos, está contra el gobierno de Maduro, de Ortega, por ejemplo, en Nicaragua, etc. Bien, eso no es izquierda. Eso ¿Qué es rescata? mejor de los... Esa era la pregunta. ¿Qué rescata del gobierno actual? Que voy a rescatar lo que dijo Camila Vallejo, que habían vuelto a la normalidad que había antes del estallido social, antes del 2019. ¿Qué es lo que había? Una sociedad preñada de cambios, pronto a estallar. ¿Eso rescata? No puedo rescatar nada. Gracias, candidato. El bloque de preguntas entre los candidatos, y le corresponde al candidato Eduardo Artés preguntarle a Evelyn Matei. Candidata, Estados Unidos es una potencia igual que el occidente colectivo en decadencia. Tiene graves problemas económicos, ¿no? Y es por eso que pone aranceles y una cantidad de cosas. Y sin embargo existen los BRIC, ¿no? Que hoy día han desplazado al G7. Entonces, ¿cómo van a ser sus relaciones entre el BRIC y el G7? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la pregunta. Con el BRICS ningún tipo de relación, está claro. Y con Estados Unidos, todas las relaciones que sean necesarias que le convengan a Chile. Porque Chile es un país muy pequeño y tiene que convivir con todo el mundo. Nosotros exportamos e importamos, vivimos de ello. Hay problemas naturalmente entre Estados Unidos y China, y en ese sentido yo creo que tenemos que ser bien pragmáticos. Pero obviamente que Estados Unidos tiene muchísimo que ofrecer. Tiene tecnología y vamos a necesitar tecnología para poder luchar contra el narcotráfico, contra la gente que está y la droga y el armamento que está pasando a través de nuestra frontera. Así que con Estados Unidos vamos a tener una relación cordial, como la vamos a tener con todos los otros países, porque finalmente las relaciones exteriores se trata de lograr que Chile esté lo mejor posible. Ese es el único norte. Bien, candidata, muchas gracias. La candidata Janet Jara le pregunta al candidato Franco Parisi. Gracias. Franco, revisé tu programa y primero quiero valorar que tanto tú como Harold son los únicos que tocan el tema del levantamiento del secreto bancario.
muy importante para combatir el crimen en nuestro país. Pero una de tus propuestas me llamó mucho la atención, que es la devolución del IVA de los medicamentos, y de hecho le pedí a mi equipo que la pudiera revisar, y solo te quería preguntar, ¿cómo se va a hacer esto? ¿Se devuelve, se elimina, se rebaja? Cuéntanos. Muchas gracias por la pregunta, candidata Jara. Muy sencillo. Lo que nosotros proponemos es lo siguiente: si tú compras un medicamento a partir de agosto del próximo año con París y Presidente, te vamos a devolver el IVA en 45 días. Necesitamos una receta digital y necesitamos que sea un medio de pago digital como la cuenta RUT. ¿Por qué tiene que ser así? Porque si no, te van a robar el IVA. Ya ocurrió en Chile con Jesus Jeans y también con Los Apenco. Nosotros vamos a lograr a través de inteligencia artificial identificar a aquellos corruptos que quieran aprovecharse del sistema. No es correcto, no es probo que estemos pagando IVA por los medicamentos. Es un abuso y que nosotros queremos terminarlo. Nosotros creemos en el IVA diferenciado, no solamente para el medicamento, pero creo que sería muy bueno. No se puede rebajar de góndola, porque si se rebaja de góndola, se lo va a quedar a la farmacia o el laboratorio. Esto nosotros ya lo hemos estudiado, lo hemos revisado, y tiene que ser de esa forma, y el costo de esa medida son 200 millones de dólares. Gracias, candidato. Muchas gracias. Gracias. El sorteo dictaminó que ahora, la última la pregunta de esta ronda, digo, es al revés. Franco Parisi le pregunta a Janet Jara. Candidata, me tiene muy preocupado la ley Lafkenche. Creo que hay un abuso por parte de un grupo menor y que nos va a llevar a una situación crítica en la industria de salmones, pero también en más de 8.000 trabajadoras que en estos momentos son recolectoras playeras. De algas. La pregunta, candidato. La pregunta es, ¿qué va a pasar con la ley Lafkenche en un eventual gobierno de usted? Gracias por la pregunta. Este fue un tema muy interesante y que tratamos justamente en Frutillar cuando fue el encuentro del salmón, de la industria del salmón, y que al parecer no fueron todos los candidatos invitados, así que me imagino, claro. Eso es malo, ¿no? Yo creo que igual es bueno que estemos todos, porque así podemos todos hacer nuestras propuestas. Yo creo que hay dos cosas de la ley Lafkenche que uno puede mejorar efectivamente. Primero, la ley Lafkenche lo que hace es reconocer derechos consuetudinarios de los pueblos originarios, pero hay un tema de proporcionalidad y que tiene que ver con el tamaño de la comunidad versus el tamaño de la zona marítima que se pide, el pedimento. Creo que eso es algo que tenemos que revisar, porque debe haber una justa proporcionalidad precisamente para no afectar la actividad pesquera o recolectora de alga o mariscadora. Y en segundo lugar está todo el tema marítimo de concesiones, que no está en la ley, pero sí tiene que ver con este sistema, y que lo que vamos a hacer en mi gobierno, si así me eligen las chilenas y chilenos, es descentralizarlo, para efectos de relocalizar concesiones desde la misma región y no hacerlo desde una oficina en Santiago. Bien, seguimos en el debate por Canal 13, que transmitimos a través de nuestro Canal 13, señal en vivo de T13 en vivo, de Tele 13 Radio, de Radio 13C y de nuestra plataforma 13 Go. Estamos en todas partes, omnipresentes. En todas partes. Y en el mundo, en América Vivo, además, en la plataforma. Corresponde abrir el tercer debate temático de este debate. Vamos a conversar sobre contingencia y política, igual que en los bloques anteriores. Vamos a hacer con la Sole una pregunta individual a cada candidato y luego se abre un espacio de diálogo, debate entre los 8 postulantes a la moneda. Partes tú. Por sorteo, la primera pregunta individual es para Eduardo Artés. Don Eduardo, usted en su programa propone una asamblea constituyente, dice una asamblea constituyente de verdad, porque la convención fue como media amarilla, estoy traduciéndolo yo en palabras, ¿no? Usted sugiere que estaba constreñida por el marco legal burgués. ¿Qué es lo que tendría que hacer esa asamblea constituyente? ¿En qué consiste la refundación del país que usted pone en su programa? ¿Y qué le faltó entonces a la primera convención, en su opinión? Bueno, Chile ha sido construido por los trabajadores y los pueblos. O sea, existe un acumulado de experiencia y de forma. Nunca hemos tenido una asamblea constituyente. Ninguna de nuestras constituciones ha nacido a partir del pueblo constituido como tal. Ninguna. Y por lo tanto, ¿qué le faltó a la convención para hacer lo que usted dice? La convención fue una cosa cosmética que planteaba algunas cosas interesantes, como por ejemplo la negociación por rama de la producción, que eran esas las cosas que podrían llamarle la atención a uno para poder apoyarla. Pero no era en ningún motivo, y es por eso que la gente lo rechazó. Ese rechazo no fue simplemente por algo casual, pero fíjese usted que mientras tanto la ultraderecha decía en la propaganda que le iban a quitar las casas a la gente, ¿qué hizo desde el gobierno? Nada.
como que si las casas fueran posibles de haber pasado a manos estatal todas las viviendas. La ultraderecha, una locura. Usted le mintió a la gente. Pero claro que le mintió como siempre. Bueno, gracias, Eduardo. Claro, la siguiente pregunta es para usted. Hablando de contingencia, los niños están en la contingencia, ¿no? Y están además llevándose las consecuencias de la delincuencia. Para muestra, un botón. Desde el año 2022 la ley exige sacar a los niños de entre 0 y 3 años de las residencias. No solo no han disminuido los niños internados, se han duplicado. Pasaron de 400 a 800. Residencias que están colapsadas, así también lo hemos mostrado en nuestras notas y nuestros reportajes. ¿Cuál es su plan al respecto para poner a los niños primeros en la fila y no últimos como están hoy? Bueno, básicamente ahí lo que necesitamos es cambiar de manera radical la educación. No es posible que haya niños que pasan de primero a segundo básico sin saberse el abecedario, evidentemente las brechas se agrandan, que pasen a la enseñanza media sin saber las 4 operaciones básicas de matemática. Y a eso le sumamos un nuevo tema que está presente y que te lo dicen todas las encuestas, la ludopatía entre los jóvenes. Ok, pero respecto a la pregunta que yo le hice, las residencias, ¿dónde alojan los niños? Algunos dicen, los más expertos por supuesto, que la solución pasa por una familia de acogida, ¿no? El problema es que estas familias reciben un 20% de la subvención, 140.000 pesos por niño. La UNICEF nos dice que el costo de un niño, ¿no?, mensual es de aproximadamente 596.000 pesos. Las residencias, sin embargo, reciben en promedio entre 1.4 millones y 1.9, dependiendo del nivel de riesgo. ¿Es partidario usted de equiparar ambos montos para familias de acogida y residencia? Sí, por supuesto. Yo estuve en un centro en Coquimbo, donde ya son sobre los 18 años, porque usted sabe que la ley no les permite estar en esta residencia y los chicos que han votado y ellos reciben del orden de los 140.000 pesos, frente a un preso que el costo del Estado es del orden de 1 millón de pesos, hay una desproporcionalidad absoluta. ¿Podría equiparar usted? Debiese ser siempre favorable a los niños y a todos aquellos que tenemos que reeducar para reinsertar en el sistema. Yo lo dije, esto de que los chicos se estén dando la pala y dejen de ir al colegio o dejen de seguir sus estudios es algo muy peligroso para el futuro. Bien, muchas gracias, candidato. Corresponde la pregunta para la candidata Janet Jara. Janet, a propósito de contingencia de política, una bandera importante de su partido, el Partido Comunista, en las últimas semanas es el indulto a un condenado que está en la cárcel de alta seguridad, que es Mauricio Hernández Norambuena. Primero, ¿usted le daría el indulto a Hernández Norambuena? Mire, como candidata a la presidencia, la verdad, todos los partidos opinan distintos temas, no solo mi partido, de los 9 que me apoyan en la coalición. Este es un tema que nosotros no hemos tratado, pero yo lo veo bastante difícil, principalmente porque mis prioridades no están puestas en estar dando indultos, sino que en solucionar los problemas concretos que viven las personas. Ahora, usted sabe que va a pasar lo mismo que ha pasado en toda la campaña, que es que mañana o hoy día en la noche le van a sacar en cara esta respuesta diciendo que usted tiene una vez más diferencias con su partido. Es bien probable que así sea, pero la verdad es que la responsabilidad que tengo es mucho más amplia que la opinión de un puro partido. Y yo creo que en esto hay que ser bien serio, porque si uno quiere dar gobernabilidad al país y trata de construir una base amplia de partidos, en este caso 9 partidos políticos, que son los que me acompañan en esta tarea, es evidente que tengo que escucharlos a todos para las decisiones que tome. Ahora, sin duda, la última decisión siempre es mía. En eso también quiero ser clara. Se ha preguntado muchas veces cuál va a ser el papel del Partido Comunista en un eventual gobierno suyo. Sí, yo se lo puedo decir claramente. Va a ser el mismo que ha cumplido en distintos gobiernos de coalición en los que ha estado, con destacados ministros en las carteras en las que se han encomendado la tarea a los militantes del PC. O sea, ¿no va a tener un papel especial? No, va a ser igual que todos los demás partidos, y esto también en el mismo partido se ha discutido de esa forma. Y va a ser el mismo aporte que ha hecho con destacados ministros en distintos periodos, tanto en la nueva mayoría como ahora en el gobierno de Gabriel Boric. Muchas gracias, Aya. Candidato Franco Parisi, ¿usted va a pasar a segunda vuelta? Es lo más probable. Creo que Chile no está para extremos, no creo que esté en la extrema izquierda o la extrema derecha en el voto que ahora es voto obligatorio, y por lo tanto lo más probable es que pasemos a segunda vuelta, siendo la sorpresa que dimos la vez anterior, así que estamos muy confiados. ¿Con qué porcentaje, candidato? Nosotros estamos viendo sobre el 18 bajo un 23%, es lo que nosotros estamos manejando, con un fuerte crecimiento en las redes sociales, sin financiamiento en las redes sociales. ¿De dónde saca estos datos? Porque la última vez que nos encontramos me dijo que las encuestas que conocemos todos, por las cuales también hacemos las preguntas y guiamos un poco a la audiencia, son pagadas y manipuladas, pero no me dio ninguna evidencia al respecto. Pero mire, qué mejor evidencia que cuando fue la elección pasada, el 2021, la gran sorpresa, tuvo nombre y apellido, Franco Parisi, porque las encuestas no nos medían correctamente. Y ahora va a ocurrir lo mismo. Creo que la incorporación del voto obligatorio es más de centro
y por lo tanto va a estar más orientado al PDG, para vicepresidente, y el PDG en el Parlamento. Aunque el PDG ya no estaba casi presente en el Parlamento. Tenemos una gran diputada que es la única, Pamela Giles, la más grande, y creo que va a salir primera mayoría a nivel nacional y ojalá sea la presidenta de la Cámara de Diputados. ¿Qué tipo de liderazgo pretende ejercer si no pasa segunda vuelta? ¿También va a llamar a una votación virtual? ¿Se va a ir de Chile? ¿Se va a quedar acá? No, yo estoy acá, estoy feliz acá, pero el partido va a tomar la decisión. Nosotros no somos acarreando bolsones de votos, por el contrario, somos muy respetuosos de lo que hemos construido en el Partido de la Gente, que es democrático de principio a fin. Gracias, candidato. Corresponde la pregunta para el candidato Marco Enríquez Ominami. Lo dijo al principio del debate, dijo que se iba a querellar para saber de dónde había partido el caso SQM, que usted dice lo sacó de la carrera presidencial, lo sacó de la política durante muchos años. ¿En qué se basa la idea primero de una conspiración? Y si esa idea de conspiración incluye al exgerente general de SQM, Patricio Contese, porque él testimonió en la causa que usted sabía, que negoció con usted la plata y que además usted sabía cuál era el mecanismo. Eso es lo que dijo Contese. ¿Él está también en esa conspiración? Gracias por la pregunta, Iván Valenzuela. Claro, fueron 28 fiscales, 5.000 millones de pesos, 13 causas penales, 11 años. Firmé en comisaría 6 años con arraigo nacional. Eso no es un accidente, no fue una falla, no fue un error, fue una decisión de un grupo de fiscales. Muchos de ellos son candidatos a diputados por partido, muchos de ellos están a punto de irse presos por corrupción, muchos de ellos vinculados a buena parte de los que están acá. Por tanto, evidentemente aquí hubo una intencionalidad. Y lo que quiero es averiguar, pero no por mí, esa verdad ya... Yo perdí 11 años de mi vida, ya tengo el pelo blanco, ya los perdí. Mis hijas, mi familia, que usted conoce, lo padecieron duramente. Yo ahora lo que quiero saber es la verdad. ¿Quién gestó? Vi unos emails que fueron públicos en que dijeron solo hay que meter a Meo porque los líderes de todos ellos hay que protegerlos. Y como dijo una jueza en la sentencia, en el veredicto el miércoles pasado, algo escandaloso, dijo Impuesto Interno actuó con 2 criterios distintos. Candidato, le quedan 10 segundos. Para un independiente se le aplica un criterio y para el resto de la clase política otro. Aquí Candidato, no me vencieron e iré a buscar la verdad donde sea, quien sea. Quiero saber cómo se gestó esta idea de sacarme del debate público. Aquí estoy por los chilenos. Para que conteste la pregunta, Patricio Contese. Será parte de la denuncia penal. Primero quiero saber en la fiscalía donde se originó esto, cuál fue el pacto entre fiscales y políticos y periodistas. ¿Quién decidió? Ahora no me importa por mí, Iván Valenzuela. Si ya no se trata de mí, la gente lo pasa mucho peor que yo. Gracias, candidato. Es que si no se contestan las preguntas en el tiempo, no sé cómo lo hacemos. No, gracias. Es que es una pregunta... ¿Vamos? No, momento. ¿Qué? Momento. Ya estamos. Momento. Que no le guste mi respuesta, ese es un derecho, pero no la califique. Es mi respuesta. Si a usted no le gusta, no dé su opinión, pues si no quiere sentarse aquí a debatir conmigo. Una cosa son las opiniones y otra cosa son los hechos. Son las reglas del debate, Marco. Gracias. Imagínese usted, momento, Valenzuela. Imagínese que yo califique su pregunta. Este debate es con los chilenos merecen verdad y respeto. Es tiempo de escuchar a la candidata Evelyn Matei. Candidata, al inicio en su minuto dijo, me he formado en un mundo de hombres. Y yo recordé que muchas veces ha tenido que apoyar hombres, por supuesto, hablando en política, ¿no? Lo hizo con José Antonio Kast y de manera bastante entusiasta, además, en la segunda vuelta del 2021. La pregunta es por qué le cuesta, quiero decir, tanto ahora decir que votaría por él si pasara a segunda vuelta. Y aquí está la pregunta. ¿Cambió José Antonio Kast? ¿Este es otro José Antonio Kast que a lo mejor ya no lo convence tanto? Yo estoy liderando una coalición muy amplia, donde realmente lo que queremos es dejar un poco al lado toda la cosa política y avanzar en aquellas cosas que le están molestando a las personas. Seguridad ciudadana, trabajo, que se crearon 141, listas de espera en salud, etc. Yo no voy a darle el apoyo a nadie porque voy a pasar ya a la segunda vuelta. Estoy absolutamente convencida. Y estoy convencida porque justamente lo que necesita Chile es dejar de lado ir de un extremo a otro extremo y finalmente, ¿no es cierto?, preocuparse de las cosas que afectan a las personas. Con su honestidad habitual, ¿cambió José Antonio Kast? Yo realmente no quiero seguir en polémicas. Cuando yo he dicho que perdono, yo perdono. Y por lo tanto, cuando dije que había dado vuelta la hoja, efectivamente la di. Todo el mundo sabe lo que pasó y con eso me quedo. Muchas gracias, candidato. Corresponde la pregunta para el candidato José Antonio Kast. José Antonio, Johannes Kaiser dice en una entrevista en El Mercurio esta mañana que por razones de conveniencia usted y otros candidatos han entrado en esta carrera presidencial escondiendo sus convicciones valóricas. ¿Qué le parece?
Yo siempre he dicho las cosas por su nombre, yo no he cambiado mis convicciones. Sí he planteado que frente a una situación hoy día de crisis grave y que conversamos en el primer bloque sobre delincuencia, crimen organizado, narcotráfico, terrorismo, nosotros tenemos que fijar un norte muy claro y que estos 4 años de gobierno van a ser para recuperar y reconstruir Chile y que vamos a enfrentar con toda la fuerza del Estado a aquellos flagelos que hoy día atentan contra la tranquilidad y provocan miedo en la ciudadanía. Y también... ¿No está escondiendo Yo jamás, yo nunca he cambiado mis principios. ¿Sus convicciones? La gente sabe cuáles son mis convicciones. Saben que yo defiendo la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Siempre lo he dicho. Pero sí he dicho que hoy día las urgencias sociales que tenemos en vivienda, en salud, en temas de recuperación de territorios, de barrios, son tremendamente relevantes. Y estos 4 años van a ser un gobierno de emergencia donde vamos a convocar después a un gobierno de unidad nacional para que enfrentemos estas graves falencias que hoy día nos afectan. Johannes Kaiser tiene en su programa un capítulo completo, de hecho se inicia con el problema de la batalla cultural. Usted no lo menciona. ¿Usted abandonó esa batalla cultural? Nosotros tenemos claro cuáles son nuestros enemigos hoy día en Chile y los vamos a enfrentar con fuerza y decisión. Muchas gracias, José Antonio. Johannes Kaiser, vamos precisamente con la batalla cultural. Revisamos su programa de gobierno, nos encontramos con lo siguiente: revisaremos la oferta literaria de bibliotecas de todo Chile para garantizar una real diversidad de mirada histórica, reciente, antigua, para eliminar el sesgo ideológico. Aquellos libros expresamente para niños y adolescentes con contenido ideológico, sexual y corrompido serán descatalogados. ¿Quién hará esa fiscalización? ¿Quién va a decir que se lee? ¿Usted? Se va a hacer desde el Ministerio en primer lugar. En segundo lugar, ¿quién dice qué es lo que se lee? ¿Quién establece qué es lo que aparece después de las 20 horas acá en televisión? El Consejo Nacional de Televisión establece entonces cuál es la calificación, creo que es el Consejo, ¿no? Sí. La calificación de las películas. ¿Usted cree que es razonable que a niños de 3 años les estén enseñando cosas en materia sexual en los colegios? Pero la pregunta a mí no me parece. Es, ¿quién lo va a decidir? Bueno, ese es un tema que va a ver el Ministerio de Cultura con el Ministerio de Educación, evidentemente. Si es el Ministerio de Educación el que anda despachando todo tipo de material que se puede calificar incluso como pornográfico a los colegios. Pero es un libertario restringiendo una libertad. A ver, momento. ¿La educación estatal? En la educación estatal es el Estado el que decide. El Estado es el sostenedor. Y en la educación estatal, entonces también el Ministerio decide y determina cuáles son las recomendaciones. ¿Pero dónde fija usted la libertad de expresión? Bueno, yo planteo la libertad de expresión. O de lectura, o la libertad. Usted tiene toda la libertad de expresión del mundo, ningún problema, siempre y cuando usted coloque junto a Carlos Marx, me coloca a von Hayek. Si tiene diversidad, pero no hay diversidad hoy día. Gracias, candidato. Y para menores de edad, contenido sexual. Gracias, candidato. Muchas gracias, candidato. Terminan las preguntas individuales, vamos a abrir el espacio de diálogo entre los candidatos, vamos a seguir hablando de política y contingencia. Cada uno de los candidatos va a tener 1 minuto y por eso vamos a reiniciar los cronómetros. Los reiniciamos entonces de inmediato los cronómetros y partimos con... tenemos varios temas. Hay temas valóricos, hay temas de batalla cultural, hay temas de todo tipo. A partir de este momento, por sorteo comienza Marco Enríquez Ominami. Marco. No, yo primero decirle que es difícil aceptar su imputación penal en televisión cuando fui 11 años investigado hasta la médula y fue declarado inocente por 10 jueces 10 veces. Pero bueno, yo sobre el video después de sí, le agradezco, pero no debate conmigo. Usted haga preguntas, Iván, si no, siéntese aquí con nosotros. ¿Cuál es su pregunta, Iván Valenzuela, ahora? Sobre 4 temas. Comience, este es 1 minuto de libre disposición para que hablemos de política, de contingencia, todas las cosas que quedaron pendientes. Yo lo que creo es lo siguiente, que un poco lo que me está pasando en este minuto y le pasa a los chilenos, da exactamente lo mismo lo que vivió 11 años, importan ustedes. Ustedes están hoy día obligados a votar y además están como espectadores secuestrados porque están obligados a participar de un debate que está viciado. Las 2 opciones que encabezan aquí el país en las encuestas supuestamente ya tuvieron su chance. Y yo digo, construyamos un Chile distinto con otras lógicas, con más solidaridad, con más sincero, un Chile grande, un pueblo que vuelva a creer con verdad. Bien, ¿quién quisiera intervenir ahora? Vamos, José Antonio Caz, por favor. Sí, sobre el tema de la infancia vulnerada también. Chile es un país maravilloso. Chile tiene todas las posibilidades de salir adelante y también nuestros niños. Y cuando se plantea aquí el tema de los hogares de menores y donde se hizo un trabajo entre niños de infancia vulnerada, infractores de ley, quedó aparte y no bien resuelto el tema de las familias de acogida. Sí, claro. Y yo al menos quiero decir aquí que se requiere más apoyo, más reconocimiento y acompañamiento a las familias
de acogida, porque son una tremenda oportunidad para sacar a niños vulnerados adelante. Así que en este país maravilloso tenemos todo por delante para sacar a nuestros niños bien hacia un futuro esperanzador. Harold May Nichols pidió la palabra, después Franco Parisi y Johannes Kaiser también. Sí, ya que no pude hablar más del tema de la ludopatía, quiero insistir en eso. Es un tema gravísimo, nos está afectando muchísimo y eso es el comienzo de la delincuencia. Mucho ojo con este tema, tenemos que ponerle atajo antes de que, igual que en el resto del mundo donde hay 80 millones de ludópatas, nos transformemos en uno de los líderes mundiales de ludopatía infantil. Gracias, Harold. La intervención de Franco Parisi. Los horrores que vivieron la gente que egresó del Sename son terribles. Nos reunimos con ellos. Son una historia, vivieron verdaderamente el infierno. A ellos, los 2 millones de egresados del Sename, les vamos a pedir, por favor, que ellos se capaciten para que sean las verdaderas casas de acogida. El infierno que vivieron ellos, las torturas que vivieron, el abuso que vivieron, en todo sentido horizontal y vertical, ellos van a ser el baluarte para rescatar a estos 5.000 niños que están en casas de acogida. El negocio que hace un determinado partido político con las casas de acogida, con Parisi presidente, se acaba. Nunca más abusos de niños como los que existieron, y mi respeto y mi profundo perdón por no haber reaccionado antes al abuso que vivieron los egresados del Sename, que incluso tengo una candidata al Parlamento egresada del Sename, una tremenda mujer. Johannes Kaiser pidió la palabra. Nuestro compromiso es terminar con lo que empezó la comisión de investigadora de la Cámara de Diputados en materia del Sename. No hay mucha gente procesada, no hay mucha gente condenada por lo que sucedió en el Sename, donde había más de 1.400 niños fallecidos. Y eso es otra vergüenza más de un sistema judicial que parece no responder a las demandas mínimas de la población. El hecho de mantener las fronteras abiertas permite todo tipo de tráfico de personas, especialmente de menores de edad que son explotadas sexualmente, entonces también en nuestras calles. A mí me parece que esto no puede seguir. Y aquí yo tengo la sospecha de que hay grupos muy poderosos que de alguna manera tienen interés en mantener esto así como está. Gracias, candidato Evelyn Matei. Yo quería decirle a las personas que nos están viendo que los errores de la cuenta de la luz, en que todo el mundo ha pagado de más, ¿usted cree que querían dañar o es que no saben hacerlo? En la reconstrucción de las casas de Viña, las que se quemaron y en Quilpué, ¿usted cree que la baja reconstrucción es porque querían dañar, querían hacer daño o es porque no saben hacerlo? En el caso, por ejemplo, de que solo se crearon 141 empleos en un año, nuevamente, ¿es porque no saben hacerlo o es porque quieren dañar? Porque mucha gente dice, ¿sabe qué más? No me importa el voto, porque yo al día siguiente igual tengo que seguir trabajando. Y quiero decirle que el voto sí importa, porque en la medida de que hayan buenos equipos, que sepan hacer las cosas, que tengan experiencia, no van a haber errores de la luz, no van a haber las listas de espera que tenemos en salud, se van a reconstruir las casas igual como se hizo con el terremoto y por lo tanto, sea súper responsable. Ponga su voto donde realmente Chile pueda salir adelante. Gracias, candidata. Se le acabó el tiempo a Evelyn Matei. Janet Jara tiene su minuto intacto. Quisiera tocar un tema de la contingencia que pocas veces se discute y que tiene que ver con la salud pública, no solamente las listas de espera. Desde nuestra perspectiva, evidentemente, quien está en una lista de espera hoy día ha llegado ya a consecuencia de que con anterioridad le fallamos. Por eso hay que fortalecer la atención primaria de salud. Y lo quiero decir con mucha responsabilidad, porque veo que más del 80% de las personas de nuestro país se atienden en el sector público, tiene largas esperas y faltan, sobre todo, especialistas en regiones. En mi gobierno esa realidad va a cambiar. Sé que muchas veces le han prometido hacer reforma a la salud, pero también se prometió sacar cambios al sistema previsional y lo logramos. Por eso se necesita experiencia, buenos equipos, pero también una capacidad de dialogar con los demás y no denostarlos ni descalificarlos, y menos cancelarlos. En Chile nos necesitamos todos. Eduardo Ortiz. Sí, Eduardo Ortiz. Cada vez que uno va a regiones, a distintos lados, la gente dice cómo se descentraliza el país. El tema está en el sistema administrativo que tenemos. Es por eso que todos los proyectos constitucionales, la comisión y la convención, no pudieron satisfacer esto. No olvidemos nosotros que en 1974 a 1979, con la CONARA, la dictadura militar fascista colocó este nuevo sistema administrativo dividido en 13 regiones de carácter piramidal, en el cual estaba el dictador arriba, a los lados los jinetes del apocalipsis, y luego
estaba, ¿cómo se llama?, el nuevo sistema económico neoliberal y una represión brutal. Un sistema totalmente piramidal. Si no cambiamos la forma administrativa por uno que tome en cuenta el carácter productivo de las zonas, la población, hasta el clima, creando un nuevo sistema con esa nueva realidad, la centralización continuará. Gracias, candidato. Tiempo de Harold Maynicos. Sí, aquí sí quiero agradecerle a Marco, ya que me cobró sentimientos, que haya puesto el tema de la obesidad en el tapete. Llevo más de 15 años hablando de esto, y si no somos capaces de trabajar, sobre todo con nuestros niños, en una mejor alimentación y más actividad física, el año 2050 vamos a ser el país número 1 en obesidad en el mundo. Claramente de eso no nos podemos sentir orgullosos. Parte del mensaje que quería plantear. Johannes Kaiser, el asunto de las convicciones valóricas que critica, dice en varios candidatos, habla de Matei, de José Antonio Kast. Disculpe. Le pregunto por el asunto de las convicciones valóricas que escondidas en la campaña presidencial. Usted habla de yo no Matei, hablé, José Antonio Kast. en primer lugar, yo no hablé en ningún momento de una persona en particular. Eso es una inferencia del periodista. Cada uno se hace cargo o no de esa materia. En mi caso particular, yo ahora creo que lo más interesante para la gente es saber cómo vamos a recuperar la seguridad. Nosotros hemos propuesto pena de muerte, trabajo forzado, reforma al Poder Judicial y la recuperación de nuestras calles. Eso, por supuesto, va de la mano también de un refortalecimiento de lo que es el carácter moral de nuestro país. Si la gente no está dispuesta voluntariamente a no cometer delitos, no tenemos cómo ganar esta guerra. Gracias, Johannes. Marco Enrique Sominami estaba reaccionando a la respuesta a la intervención, quiero decir, de Harold Maynicos y también de Johannes Kaiser. Sí, estaba moviendo la cabeza. Oh, bueno, dígalo lo que usted quiera en el tiempo que le tengo dos periodistas interpretando mi señal. La interpretamos a todos, eso hacemos, a eso nos dedicamos. No, yo no me interesa, porque yo estoy contra la pena de muerte, pase lo que pase, no. Yo creo lo siguiente, Soledad. Hay 10% de niños pobres y lo que veo es un delirio. Proponen achicar el sistema de protección social. Tenemos 18% de niños inmigrantes pobres. Lo que hay que hacer es ser generoso. Un Estado más fuerte, no con más funcionarios públicos, más generoso, más sólido, para que proteja a los chilenos. Primero a los pobres, por el bien de todos. Gracias, candidato. Harold Maynicos, se quedan 14 segundos todavía. Sí, miren, los premios Nobel de Economía del año 2025, Joel Mokyr y Philippe Aghion, nos dicen que la cultura innovadora es lo que necesitamos para hacer crecer a los países. Si seguimos con los mismos, ¿creen ustedes que vamos a ser capaces de tener una cultura innovadora? Yo tengo mis más serias dudas. Bien, José Antonio, te quedan 19 segundos. 2 veces hemos tocado el tema de la niñez, al principio con un asesinato, en segundo lugar con los niños vulnerados, y nosotros creemos que tenemos la fuerza, las ideas suficientes para mejorar la calidad de atención de salud, no solo de los niños, sino de nuestros compatriotas. Tenemos la fuerza para mejorar la educación y darles libertad, y también la fuerza para recuperar sus hogares y que tengan techo. Así que somos la fuerza, somos el cambio. Janet Jara, le quedan 13 segundos todavía. Mire, yo quisiera en estos segundos que me quedan dirigirme a las mujeres cuidadoras de nuestro país, decirles que su trabajo no ha sido bien valorado, no ha costado reconocer el aporte que hacían, de hecho muchas veces se hablaba de que no trabajaban, pero en mi propuesta de gobierno hay medidas concretas para mejorar la cobertura del estipendio que se entrega y el monto del mismo. Gracias. Franco Parisi, le quedan 5 segundos. Nunca más los mineros van a ser dejados de lado, van a poder votar con Parisi presidente. Voto a través de la clave única. Impresentable que nuestros mineros de la primera línea, la buena primera línea, no pueda votar. Nunca más va a ocurrir eso a partir del próximo año. Gracias, candidato. 8 postulantes a la moneda, 16 de noviembre la fecha de la primera vuelta presidencial, también de las elecciones parlamentarias y la última ronda de preguntas cruzadas entre ellos. Bien, ¿quién le pregunta a quién? Ya lo explicamos, fue sorteado previamente. Quien pregunta tiene 20 segundos para gestionar la pregunta y quien responde tiene 1 minuto. Así que siguiendo las reglas de este debate, la primera pregunta, y también el resultado del sorteo, la primera pregunta es de Johannes Kaiser para Janet Jara. Janet, su gobierno es incapaz de pagar las cuentas, nuestros consulados en Argentina no pueden pagar las cuentas de teléfono, vivienda, no reconstruyen, no hay plata para los CEFAM, no hay plata para el sistema de salud. ¿Con qué otro gobierno va a llegar a usted al poder? O sea, ¿con qué gente va a gestionar usted que no sea la misma que está en este gobierno dejando la escoba? Gracias. Janet Jara. Muchas gracias por la pregunta. La verdad, mi gobierno va a ser el que empiece el 11 de marzo del 2026
Si así las chilenas y chilenos me eligen. Y sin duda vamos a tomar gente que tiene experiencia y gente también nueva, porque en la política, los que hemos estado en estas responsabilidades sabemos lo difícil que es gestionar. A veces desde fuera es muy fácil criticar a los demás, pero la verdad las complejidades de hacer política y de gestionar bien el Estado requieren experiencia y requieren también mucha convicción. Así que sobre mi futuro equipo de gobierno, Johannes, quiero decirle que puede estar tranquilo. Va a haber gente que tiene experiencia y también gente nueva para hacer renovación. Es importante esto porque en Chile somos un continuo como país y hay necesidades públicas que no se pueden desatender, más allá de quien gobierne. Por eso, cuando algunos como usted dicen que van a reducir en 15.000 millones de dólares el gasto, en realidad le están diciendo a la señora que está en la casa que sí le van a bajar los beneficios sociales, aunque aquí lo nieguen. Los funcionarios públicos no son Muchas beneficios gracias, sociales. candidata Janet Jara. Johannes Kaiser con la pregunta. Eduardo Artés le pregunta ahora a Franco Parisi. Franco Parisi, mira, usted ha dicho que va a colocar 7 barcos o buques cárcel. Cada uno de ellos cuesta relativamente entre 1.000 a 1.500 millones de dólares. ¿Cómo lo haces tú con un buque de esa característica? Son 7. ¿Sabes cuánto se demora a armar en construir uno? Gracias. 35 meses. 35 meses. La última cárcel que se construyó en Chile demoró más de 12 años. Necesitamos arrendar los buques cárcel sí o sí, y necesitamos además empezar a construirlo. No hay peor remedio que no mirar los problemas que son. No queremos más cárceles en medio de la ciudad, queremos sacar la cárcel de de Calama y la cárcel que está en Chillán. La queremos transformar en centros de cultura, esparcimiento y alegría, y los reos que la pasen pésimo en el mar. 2, ¿qué queremos nosotros? Bajar el gasto fiscal. Nosotros vamos a rebajar el sueldo, nadie va a ganar más de 5 millones de pesos, para que el presidente y sus ministros y sus subsecretarios demuestren dónde hay que apretar el cinturón primero en la autoridad, porque la gente es la que la está pasando mal y muy mal. Le quedan 11 segundos. Nosotros felices de decirle a las personas que están arrendando, no más arriendo. Aquellas personas que no tienen la figura financiera, se las vamos a crear a través del Banco Ya para del Estado. contestar la pregunta en todo caso. Gracias. Preguntas cruzadas. Le corresponde a Harold May Nichols preguntarle a José Antonio Cast. José Antonio, cuando niño me enseñaron, me imagino que a ti también, que cuando íbamos al almacén y nos daban vuelto de más, lo reintegrábamos. Si tú fueras el presidente de alguna de las compañías eléctricas del tema que hemos visto últimamente y te enteraras que el precio está dañando al bolsillo de los chilenos, ¿devolverías el dinero o te harías el Larry? Bueno, hoy día efectivamente hay una situación muy crítica para los chilenos en distintas áreas. Y yo creo que Chile no está para ese tipo de bromas, ¿eh? Hacerse el Larry con esto, yo creo que baja un poco el nivel del debate. Creo que es tan grave lo que está ocurriendo que nosotros tenemos que dar toda la seriedad, todos los equipos, para que esto nunca vuelva a ocurrir y cada uno tenga la posibilidad, ¿no es cierto?, de tener una mejor calidad de vida. Y aquí el problema, más que las empresas que tú mencionas, es el Estado, el gobierno, este gobierno, que tuvo la información hace más de un año y no hizo nada, y ahora le pidió la renuncia a un ministro. ¿Quién Pero sabía esa por no es qué, la pregunta que por yo le qué hice, yo le he disculpe. dicho al presidente de la República que libere sus correos, que libere todas las cosas? Porque claramente ni tú, ni yo, ni ninguno de los que está acá lo haría, porque todos somos personas honestas, transparentes, y siempre vamos a querer el mejor de los resultados para las personas. O sea, Ni lo tú te pagaría, quedaste esa con era los la 5.000 pregunta. pesos, ni yo me los quedaría. Así que creo que la pregunta estaba de más. Gracias. Ahí estaba la respuesta, perdón. Sí, inmediato Franco Parisi le pregunta a Marco Enrique Sominami. Franco. Marco Enrique, peleaste por mucho tiempo una situación legal muy compleja que dañó a tu familia y por supuesto a tu persona. Pero también hay otros personajes políticos ahí. ¿Podrías iluminarnos un poquito más a quién crees tú que te hizo esa persecución política? Porque también, aunque parezca meme, también sufrí persecución política y económica. Gracias, Franco, por su pregunta. Creo que más que hablar tratar de contener el dolor que significó 11 años y que un periodista como aquí presente sin ética intente nuevamente desconocer un fallo, una sentencia de la justicia, lo que me importa hoy día, querido Franco,
es que los chilenos entiendan que necesitamos un nuevo sistema de justicia y también que los periodistas develen cuántos están imbricados con fiscales corruptos para inventar causas. Las y los chilenos merecen soluciones. ¿Qué propongo? Un nuevo consejo de la magistratura para que los jueces sean independientes. Un consejo para la ejecución de pena para que no haya puertas giratorias. Que los fiscales sean electos a los regionales, como en Estados Unidos, por sufragio universal. Más transparencia en la justicia. Lo cierto, Franco, usted entenderá que lo que yo padecí no es nada respecto al dolor que viven los chilenos. Las mujeres golpeadas que no ven un fiscal, yo vi 28 fiscales sin ética, como hemos visto. Esperé 11 años ganar en tribunales. Y lo que quiero ahora es que la cantidad de gente inocente que es perseguida, o la cantidad de gente que necesita policía, fiscales, no tenga un sistema de justicia torcido políticamente. Mi experiencia la pondré al servicio, mis cicatrices de un Chile más grande, con más Estado de Derecho. Muy bien, le corresponde a José Antonio Kast preguntarle a Evelyn Matei. Evelyn, tú tuviste una buena gestión como ministra del Trabajo, a diferencia de otras personas que ejercieron el mismo cargo. Tú dejaste a Chile con un pleno empleo y con muchos puestos de trabajo. Otras personas han generado más desempleo. En el programa planteas 1 millón de empleos. Yo quiero que nos expliques y nos digas cómo lo vamos a hacer, porque para todos nosotros es muy importante el pleno empleo. Muchísimas gracias. No hay nada más importante para la gente que el pleno empleo, porque así van subiendo los sueldos, todo el mundo puede trabajar, los jóvenes que hoy día tienen más de un 20% de cesantía, las mujeres que tienen mucha cesantía también. ¿Cómo lo vamos a hacer? Básicamente creciendo. No es el Estado el que genera los empleos, sino que más bien las empresas. Lo que hace el Estado es dar las condiciones para que las empresas puedan invertir, puedan agrandarse y puedan contratar más gente. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Bajando impuestos, del 27 al 23%. Pero además le vamos a dar invariabilidad tributaria a todas las empresas que quieran invertir 100 millones de dólares o más. Vamos a hacer mucho más rápido todo lo que son los permisos. Hoy día hay 100.000 millones de dólares que están atascados con los permisos. Así que el Estado va a dar las condiciones y la empresa privada va a ser la que dé el empleo. Muchas gracias por tu pregunta. Matei, José Antonio Kast con la pregunta. Tiempo de la pregunta de Marco Enrique Sominami a Harold May Nichols. Candidato Harold May Nichols, usted quiere ser presidente y lo más probable es que le toque una derecha, como hemos conocido, alguna de ellas, que no gusta la democracia, que nos impuso una transición con candados. Y una izquierda que cuando compromete sus palabras, sus convicciones, las transforma en pactos a favor de los más fuertes. ¿Usted cómo piensa gobernar si es presidente con un parlamento que lo va a bloquear permanentemente? Bueno, nosotros hemos dado respuesta a esa pregunta ya en numerosas ocasiones. En el país se perdió la mesura, la cordura, no hay tolerancia, no hay templanza, hay que recuperarla. ¿Y cómo se recupera? A través del diálogo. A través del diálogo somos capaces de construir consenso, invitando a todos a conversar y que todos aporten. Esto no es un grupo el que gobierna, sino que se gobierna para todo el gran grupo que es nuestro querido país. Solo de esa manera lo vamos a poder implementar y vamos a sacar adelante y vamos a recuperar lo que tanto hemos dicho: saber escuchar, ser capaces de unir al país, ser capaces de servir al país, no servir a un grupo determinado, sino que servir a todos los chilenos y todas las chilenas, y a través de ello volver a sentirnos orgullosos de haber nacido en esta tierra, haber crecido en esta tierra, y en esta tierra ser capaz de demostrarle al mundo que podemos hacer las cosas bien desde el comienzo hasta el fin, como me ha tocado a mí cada vez que me ha tocado unir a Chile. Gracias, candidato. La penúltima de las preguntas cruzadas, Janet Jara le pregunta a Johannes Kaiser. Johannes, las últimas encuestas muestran que vas subiendo. Te felicito. Dime una cosa así. Evelyn Matei planteó hacer una primaria entre la derecha tradicional y ustedes, pero tú y José Antonio Kast se opusieron. ¿Cuáles son esas diferencias de fondo que te impidieron ir en una primaria con los otros candidatos de la derecha, y por qué decidiste finalmente no participar? ¿Qué es lo que hay de fondo ahí que los diferencia? Esencialmente había diferencias en materia de programa. La unidad debía realizarse en torno a un programa y las conversaciones para formar ese programa no se dieron. Esa es la razón por la cual al final no pudimos ir a este tema. Y por otro lado también nosotros pusimos como condición que no se aprobara el mal proyecto de pensiones que obliga a los trabajadores a prestarle plata al Estado para financiar la PGU en la forma que se aprobó. Nosotros por eso estamos proponiendo una alternativa de financiamiento a través de un fondo soberano, un royalty
minero. Por eso estamos proponiendo reducir el tamaño del Estado para mantener financiada la PGU sin endeudar permanentemente al Estado. Porque usted sabe lo que pasa cuando usted se endeuda para pagar gasto corriente. En algún momento le cierran las tarjetas de crédito y usted, bueno, termina en la miseria. Así es que nuestra respuesta fue, al final, la toma de consecuencia de una mala decisión política que tomó Chile Vamos en su momento, y nosotros nos hicimos lo que dijimos que íbamos a hacer en la materia si aprobaban esta mala reforma. Gracias, Johannes Kaiser. Gracias, Janet Jara. Última pregunta cruzada. Evelyn Matei le pregunta a Eduardo Artés. Yo creo que fue una gran reforma, pero en fin, señor Artés, usted ha dicho que si gana un gobierno de derecha, la calle no la va a dejar gobernar y que usted va a estar en las barricadas. Le pregunto, si yo gano las elecciones limpia y democráticamente, ¿usted va a respetar el resultado o va a intentar derrocarme como lo intentaron hacer el Partido Comunista y el Frente Amplio con el gobierno de Sebastián Piñera? Bueno, primeramente nosotros estamos disputando, digamos, llegar a la presidencia. Segundo, cualquiera que gane acá y no solucione los problemas de la gente, del pueblo, la gente, como es normal, va a salir a protestar, porque es un derecho. Y aunque algunos quieran marginar, colocar, como se llama, barreras a ese derecho, colocarlo dentro de una cancha, igual la gente se va a expresar. Y yo voy a estar, ¿ya? Incluso le voy a decir más, si yo estoy en el gobierno, ¿ya? Y el pueblo sale a protestar porque no estoy cumpliendo, yo me pongo a la cabeza de esa protesta, porque se trata de transformar el país. Mejor trate de hacerlo bien. Pero claro que sí, con la gente lo vamos a hacer bien, ¿ya? Y no interrumpa, pues, señor. Perdón. Claro, yo a usted no la interrumpí. Y de cualquier manera, se trata entonces el derecho que tiene la gente a levantarse e incluso a cambiar un gobierno cuando es nefasto. Bien, finalizamos la intervención de las preguntas cruzadas y les damos las gracias, por supuesto, a los candidatos por haber preparado sus preguntas y por haberlas expuesto aquí ante nuestra audiencia. Los 8 candidatos presidenciales han estado aquí en el Estudio 1 de Canal 13, en la Comuna de Providencia, para participar en este debate que el único fin que tiene es informar a todos ustedes para que tengan un voto más informado el 16 de noviembre. Quedan solo 21 días para una elección que no solo define esto, la elección presidencial, sino también la elección parlamentaria. Queremos que votes y que votes informado. Por eso en este código QR que tenemos aquí en pantalla, ustedes pueden encontrar más de información sobre su local de votación, quiero decir, y también hoy día ya se publicó la lista de quienes son vocales de mesa. Sinceramos que no nos tocó a nosotros, los candidatos tampoco por razones obvias. Y de hecho empieza el procedimiento de reemplazo, digamos, de reemplazo, excusas sí. Y reemplazos. Por lo mismo, es sumamente importante que ustedes disparen este código QR que tenemos acá y van a saber entonces acerca del local de votación y también si fueron o no designados vocales de mesa. Si ninguno de los 8 candidatos que han estado en este debate saca el 50% más 1 de los votos, la segunda vuelta será el domingo 14 de diciembre. Y si hay esa segunda vuelta, que es bastante probable, en este mismo estudio, el domingo 30 de noviembre, nos vamos a reencontrar en un nuevo debate entre los 2 candidatos que pasen al balotaje. Y entendemos que están comprometidos todos los que pasen, los 2 que pasen, por lo menos dentro de todos los candidatos. La invitación ya está hecha. Ya está hecha, ya está cursada y al parecer también ha sido aceptada. Bien, vamos a seguir nosotros con nuestro post-debate, que es lo que queremos, el análisis, las conversaciones posteriores, los comentarios y todo esto a través, quiero decir, de todas nuestras plataformas. De verdad, a todos los candidatos, muchísimas gracias por haberse tomado el tiempo a compartir con nosotros. En el 13, tú decides. Esto fue el debate. Buenas noches y muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, buenas noches.